Hola, muy buen día. El día de hoy nos encontramos con la licenciada Juana Rodríguez Gutiérrez, quien es responsable del programa de la niñez de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El día de hoy nos va a presentar lo que es el tema de crianza sin violencia basada en la postura de cero golpe. Adelante, licenciada. Gracias, muy amable. Em, para desarrollar de manera más amigable el concepto de crianza positiva, vamos a utilizar un material didáctico y entonces en este momento voy a compartir mi pantalla. Por favor, nada más coméntenme si se está observando el material didáctico en este momento. Sí, Perfecto. Bien, cuando hablamos del concepto de crianza positiva o cómo ha ido transformándose el entendimiento de cómo en el ámbito privado, en el ámbito familiar o en el ámbito de custodia, de cuidado de las niñas, niños y adolescentes ha venido transformándose, esto se viene alineando también al desarrollo del entendimiento de los derechos humanos. Los derechos humanos han sido como una herramienta que tiene el Estado para ir facilitando una transformación de manera mucho más equitativa sobre los conceptos sociales, antropológicos, jurídicos, que precisamente se viene exigiendo de las personas como parte de un Estado. Asimismo, cuando el Estado asume compromisos que precisamente busca transformar de una manera mucho más igualitaria o en el reconocimiento de la dignidad de la persona, indistintamente si esa persona depende o es cuidada por un particular. Y obviamente, cuando hablamos desde la postura de los derechos humanos y cómo los derechos humanos han venido transformando la forma en cómo nos identificamos, la forma como asumimos nuestras responsabilidades en el ámbito privado, social, institucional, etcétera, la forma también como vamos entendiendo la corresponsabilidad que tenemos en el momento de el cómo hablamos de las personas, el cómo nos relacionamos con las personas, el cómo posicionamos sus capacidades, sus aportes sociales, etcétera, tiene que ver precisamente con este compromiso que viene sumándose desde la mitad del siglo pasado, precisamente en el afianzamiento o en el reconocimiento definitivo de la dignidad humana. Obviamente los derechos humanos parten precisamente de esta afirmación, que todos los seres humanos, precisamente por pertenecer a la raza humana, poseen un valor que nos distingue del resto de las especies o de las cosas y que precisamente poseemos cualidades que nos permiten transformarnos, aprender, desarrollar, hacer actividades en conjunto, construir a partir de un pequeño elemento diferentes conocimientos, habilidades y destrezas, ¿no? Los derechos humanos además también exigen que para que en efecto esto sea algo alcanzable, algo materializable, obviamente el Estado en efecto alinee u organice sus instituciones o sus capacidades en cuanto a los recursos humanos, o sea, las personas que trabajamos para el Estado, para que en efecto se protejan y se garanticen estos derechos. De ahí entonces que el servicio público o las instituciones que hacemos función de Estado, pues obviamente hagamos una participación directa en la materialización y en la protección de estos derechos. Cuando hablamos de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y obviamente de la crianza, o sea, del cómo en efecto se va visibilizando su capacidad para ejercer y ser partícipes de estos derechos de manera autónoma, hay que hacer como un pequeño paréntesis respecto de cómo ha venido haciéndose este reconocimiento. Porque muchas veces hay como esta aceptación o como esta reflexión, como si asumiéramos que cuando se habla de derechos de las niñas y de los niños, estos han existido en una condición de igualdad cuando hablamos de las personas adultas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de los derechos en general, siempre las personas hablan, no, pues es que los derechos ya existen desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, el derecho a no sufrir esclavitud o el derecho a un juicio justo, etcétera, ¿no? Y los consideramos pues casi desde el momento que México se independiza, por no decir en otras épocas más anteriores, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de forma concreta a aquellos derechos que se reconocen a la niñez y a la adolescencia, en realidad estos son muy recientes. Prácticamente en casi todas las naciones, hasta casi todo el siglo XIX, en realidad no había un entendimiento o un reconocimiento de que la niñez y la adolescencia era una etapa diferenciada de la adultez. Por lo tanto, la forma en cómo se les educaba,
lo que se les exigía a partir de sus habilidades, de sus capacidades, de sus aportes, era muy similar a lo que se le exigía a una persona adulta. De ahí entonces que cuando no lo hacían bien, porque obviamente no tienen las mismas habilidades o destrezas que pueda tener una persona adulta, hasta por una cuestión de conocimiento empírico, por decirlo así, pues obviamente había como este menosprecio, ¿no? Esta cuestión de que no haces bien las cosas, nunca vas a madurar, todo lo haces mal, nunca aprendes, eres tonta o tonto, etcétera, ¿no? Y había mucho este desprecio a la niñez y la adolescencia. De ahí entonces que era así como que casi con mucha prisa la cuestión de crecer, la cuestión de ya ser adulto, de ya dejar en esa estar o dejar en esa situación de desventaja, ¿no? Esto de alguna manera va cambiando en el siglo XX, cuando precisamente en las posguerras, en la primera y la segunda, aparecen organismos, entre ellos Save the Children, que precisamente visibilizan la obligación del Estado de intervenir para la protección de las niñas y de los niños. El Estado, en efecto, empieza a hacerlo, pero sin embargo su postura de intervención viene a suplir lo que de manera natural, pudiéramos decir, el Estado identificaba que le competía a la familia. De ahí entonces que cuando una niña o un niño no tuviera una familia, intervenía el Estado institucionalizándole, ¿no? Institucionalizándole en un albergue, en un hospicio, etcétera, donde el Estado le tutelaba. O, por ejemplo, cuando las personas adolescentes cometían algunos actos que eran sancionables por el Estado, pues en efecto la sanción o la disciplina venía aplicada también por el Estado, también desde un aspecto tutelaje, ¿no? Por eso los centros de corrección, por decirlo así, de que eran los sistemas anteriores de sistema de justicia para adolescentes, eran bajo un modelo tutelar, ¿no? Esto se transforma de manera radical en el momento de que se posicionan los sistemas de protección de derechos humanos, las Naciones Unidas en el 45 y 3 años después, la Organización de los Estados Americanos, y empieza a transformarse el reconocimiento de derechos, la obligación del Estado hacia las personas, de protegerle, de orientarle, de generar oportunidades equitativas para todas las personas, de visibilizar situaciones de desventaja o los obstáculos que tienen las personas para ejercer sus derechos de manera autónoma, y aparece la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño, que se adopta un 20 de noviembre, por eso la fecha es emblemática a nivel internacional, porque esa es la fecha donde se conmemora el Día de la Niña o el Niño. La Convención de los Derechos del Niño, que se adopta en 1989 y entra en vigor un año después, que es cuando también México la ratifica y se hace miembro de esta convención, pues es el primer tratado vinculante, además hay que como resaltar este concepto, es un tratado obligatorio donde enlista todos los derechos que actualmente reconocemos e identificamos para todas las personas desde el momento en el que nacen hasta antes de cumplir los 18 años, conforme México, porque obviamente la convención no establece una edad mínima, establece que un criterio que debe de identificarse es conforme a la cultura del país, donde se reconozca que las niñas, niños, adolescentes se convierten en personas adultas y que no debe ser mínima a los 18 años. De ahí que obviamente en algunas naciones la mayoría de edad o la infancia y la adolescencia termine a los 21 años, o en su caso las personas que transitan a la adultez se reconozca este concepto de adultez a los 21 años. Aquí en México entonces se retoma este concepto mínimo que son los 18 años. Obviamente este es un tratado totalmente transformador porque precisamente es el primero que reconoce que las niñas y los niños son personas, como personas jurídicas. Asimismo, reconoce que para la garantía y la protección de sus derechos, obviamente las personas adultas, todas las personas adultas, la familia, la comunidad, el Estado, obviamente deben de adaptar el entendimiento, la explicación, el acompañamiento, la educación para que las niñas y los niños, en efecto, puedan ser partícipes de sus propios derechos y puedan ejercerlos de manera autónoma. Obviamente transforma la cuestión de la crianza, o sea, de la forma en cómo educamos en un ámbito privado a nuestras hijas y a nuestros hijos, para que en esa esfera, igual que en la esfera pública, en efecto estos derechos sean protegidos. De ahí entonces, este concepto de universalidad es cuando cobra relevancia, porque entonces no solamente es proteger
los derechos de las niñas y de los niños cuando están en la escuela, cuando están en un hospital, cuando están en un centro recreativo, sino también en esos espacios que es el ámbito privado de la familia o de las relaciones que tienen que ver del cuidado de las niñas y de los niños, ¿no? O sea, donde muchas veces participan instituciones sociales o privadas, por ejemplo, las guarderías privadas, los hospitales pediátricos desde el ámbito privado o social, las escuelas privadas, etcétera, etcétera. ¿No? Este tratado internacional, igual que otros tratados que pertenecen a las Naciones Unidas, cuenta con un organismo vigilante. Este organismo se encarga de vigilar que los estados en efecto vayan cumpliendo estas obligaciones que adoptaron ante la comunidad internacional, o sea, transformar de manera interna, o sea, al interior de nuestras naciones, de nuestros países, en nuestra comunidad, la forma en cómo nos relacionamos con las niñas y con los niños, la forma en cómo acompañamos en el reclamo de sus derechos, la forma en cómo vamos facilitando el aprendizaje autónomo y real, la forma en cómo vamos apoyando la toma de decisiones, etcétera. El Comité de los Derechos del Niño, o el Committee Rights Children, que por sus siglas en inglés se conoce como el CRC, es el organismo que se encarga entonces de fiscalizar el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño. Este se instala en el 91. Para nuestro tema es muy importante porque el comité también tiene facultad de emitir observaciones generales que son criterios orientadores para precisamente facilitarnos el entendimiento de los sujetos obligados, la familia, la comunidad y el Estado, en la protección y la garantía de los derechos de las niñas y de los niños. De ahí entonces que, por ejemplo, la observación general número 5, que habla sobre el combate al castigo corporal, la observación general número 13, que enlista todas las violencias que hoy las identificamos en las leyes, o sea, que las prohíbe, que las sanciona, que busca una transformación del cuidado de las niñas y de los niños, y la observación general número 18, que también identifica las prácticas nocivas, ¿no? Como por ejemplo el matrimonio precoz o la cuestión donde se le delegan deberes que tenemos las personas adultas a las niñas y a los niños, como puede ser el cuidado de otras niñas y otros niños pequeños, o los deberes que nosotros tenemos de proveerles, ¿no? El preparar alimentos, etcétera, etcétera. Obviamente, la Convención de los Derechos del Niño tiene una estrategia de expansión igual que los otros tratados. Por lo tanto, en el 2000 se expande por primera vez cuando se le adhieren dos protocolos facultativos. Uno que precisamente versa sobre la prohibición de la participación de las niñas y los niños en conflictos armados, o lo que coloquialmente se conoce como niños soldados, y el otro que prohíbe su venta, la venta de las niñas y de los niños, o las adopciones ilegales, o su utilización para la producción de pornografía y prostitución infantil. Asimismo, en ese año, México por primera vez hace un acercamiento a reconocer derechos hacia las niñas y a los niños. Reforma el artículo cuarto y en efecto ahí enlista que las niñas y los niños tienen necesidades que deben de ser satisfechas, ¿no? Aparece una ley en esa época, en el 2000, y en Jalisco 3 años después. Sin embargo, este primer reconocimiento pues es muy desatinado porque finalmente no habla respecto a que sean titulares de derechos y que el Estado, la familia, la comunidad tenga deberes para con ellas y para con ellos, sino que simplemente tienen necesidades que deben de ser satisfechas. De ahí entonces que se siga reproduciendo esta idea tutelar, donde finalmente quienes toman las decisiones y que muchas veces estas decisiones no se evalúan o no se les da continuidad, sigue siendo la familia y el Estado, ¿no? Mm, Nuevamente, el contenido de la convención se expande con un tercer protocolo facultativo y este tercer protocolo le da facultad al comité de recibir peticiones individuales. Estas peticiones individuales es como colocar una queja o una denuncia ante este organismo internacional. Obviamente, México o las personas que vivimos en México, que tenemos esta oportunidad de colocar peticiones ante organismos internacionales, hay como requisitos previos, ¿no? Una de ellas pues es agotar instancias internas y otra de ellas es que precisamente no sean denuncias anónimas. Ese mismo año, perdón, este es el hecho de que se haya adoptado este protocolo, pues facilita
o abre una puerta para hacer justiciable los derechos de las niñas y de los niños, ¿no? O sea, para que estos reclamos, en efecto, se lleven a decisiones que se examinen, a transformar, por ejemplo, una vez que se examina un caso, se emiten medidas reparativas y eso viene a transformar también cuestiones sobre las costumbres, cuestiones sobre prácticas tradicionales o sobre ideas que muchas veces no se visibilizan de manera suficiente, se instalan procedimientos para ir transformando o facilitando esta transición, etcétera. Ese mismo año, obviamente México finalmente tiene un puente de comunicación con los derechos humanos. Cuando reforma la Constitución el 10 de junio, pues precisamente facilita ya de manera real el reconocimiento de los derechos de las niñas y de los niños, ya que inicia precisamente esta reforma reconociendo los derechos a todas las personas. En el momento de que retoma este concepto toda persona, pues obviamente ahí hace a un lado otros conceptos reduccionistas como pudiera ser la ciudadanía. Por ejemplo, la ciudadanía exige que las personas demostremos ciertas cuestiones al Estado para tener este estatus de ciudadanía. Una de ellas es obviamente la mayoría de edad y otra de ellas es la nacionalidad, por ejemplo, ¿no? Asimismo, en el momento de que reconoce el derecho a todas las personas, también reconoce el Estado que para proteger estos derechos de las personas y hacerlos valer o hacerlos reclamables, obviamente el servicio público o todas las instituciones que estamos disponibles para ello, tenemos obligaciones directas para con las personas. O sea, para también con las niñas, niños y adolescentes. Y estas obligaciones son las de promover sus derechos, o sea, facilitar el empoderamiento de los derechos a las personas, que las personas puedan comprender cuáles son las dimensiones de sus derechos y que sepan cómo ejercerlos de manera responsable y qué mecanismos están disponibles para reclamarlos. El respetarlos, o sea, hacer valer que la persona tiene el derecho de ejercer de manera autónoma sus derechos, el protegerlos, o sea, facilitar que este ejercicio y este reclamo, para que en efecto sea una realidad, tiene que adaptarse para que cualquier persona, una niña, un niño, una persona con discapacidad, etcétera, en efecto pueda acceder y reclamar sus derechos y que en efecto en este ejercicio mm, se sancionen ciertas conductas que restringen esos derechos, no solamente por el Estado, sino por particulares. Por ejemplo, la discriminación, la violencia u otro tipo de conductas que precisamente atentan contra su desarrollo. Por ejemplo, la crianza que precisamente bajo modalidades anteriores muchas veces era de manera violenta, ¿no? O, y finalmente, la obligación de garantizar, o sea, de que estos derechos en efecto sean materializables, sean asequibles, sean una realidad, que en efecto estas expectativas que tenemos respecto a tener una vida sin violencia, a que en efecto podamos construir nuestra identidad de manera libre y segura, etcétera, pues que en efecto esto sea una realidad, ¿no? Y obviamente, en el 2011, México, por lo tanto, se alinea a este reconocimiento tardío de los derechos de las niñas y de los niños y reforma el artículo cuarto, reconociendo el interés superior de la niñez y la adolescencia. Esto obviamente facilita la redacción de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que se redacta a finales del 2014 y que entra en vigor en enero del 2015. Obviamente en esta ley ya encontramos de manera específica, de manera evidente, de manera clara, los derechos que se reconocen a todas las personas desde que nacen hasta antes de los 18 años y también ahí identificamos de forma concreta qué es lo que el Estado va a fiscalizar y evaluar como crianza positiva. Y entonces también adopta como un modelo desde un ejercicio corresponsable de lo que hacemos las personas adultas cuando educamos, orientamos y participamos en el desarrollo de las niñas y de los niños, que precisamente no es únicamente desde la familia, sino también desde las instituciones privadas o sociales que participamos en la crianza de las niñas, niños y adolescentes. Esta ley general en sus transitorios mandata que el resto de las entidades hagan lo propio para que precisamente tengan una ley que pueda vigilarse y aplicarse en su territorio jurisdiccional. De ahí entonces que Jalisco haga lo propio y a finales del 2015 se aprueba la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de nuestro estado de Jalisco. Esta ley entra en vigor el 1 de enero del 2016. Esta ley se alinea obviamente a la ley general y ambas adoptan o recepcionan los derechos y los objetivos
que persigue la Convención de los Derechos del Niño. De ahí entonces que ya de manera concreta podemos identificar que en efecto la Convención de los Derechos del Niño en efecto se está materializando o estamos en este proceso de materializar de manera plena este tratado internacional. Ahora bien, para que la ley en efecto pueda aplicarse de manera adecuada, cuenta con un mecanismo propio. Este mecanismo es la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta institución precisamente se encarga de hacer lo necesario mediante la gestión cuando algún derecho no se garantiza de manera adecuada. Por ejemplo, cuando hay alguna denuncia de violencia familiar, donde las víctimas son las niñas y los niños, elaboran plan de restitución para precisamente a partir de aquello que está identificando en cuanto a las metas que va a identificar para transformar o para transitar de una crianza que posiblemente sea violenta o no adecuada a una crianza positiva. Y entonces en esta meta, en efecto, pueden llevarse a cabo varias cuestiones que vayan a realizarse con las personas adultas, con cambios que tienen que ver tal vez hasta en la institución a donde acude la niña o el niño, por ejemplo, la escuela, etcétera, o tal vez otros familiares que también participan de su cuidado y que no necesariamente viven con él o con ella, pero que en efecto también participan de su crianza, ¿no? Y transitan en lo que se identifica como la convivencia asistida, ¿no? Obviamente también cuando hay delitos o acciones que si no se atienden pudieran configurar en un delito, ¿no? O sea, si no se atienden de manera preventiva y se abandona o no se hace un plan de restitución exitoso, en efecto esto puede derivar a una conducta violenta que pueda derivarse o configurar ya en un delito, ¿no? De ahí entonces que la Procuraduría también atiende este tipo de circunstancias y obviamente en el plan de restitución donde se involucran otras instituciones, el resto de las instituciones tenemos la obligación de participar con la Procuraduría de Protección. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes es una institución municipal, estatal y federal, y obviamente todas trabajan en suplencia o en colaboración. Por ejemplo, cuando una municipal necesita apoyo técnico, material, humano, etcétera, en razón de que tal vez no tenga suficientes recursos, entonces en efecto, de manera suplente, está la Procuraduría Estatal y a su vez también está la federal. También quien viene facilitando, por ejemplo, la coordinación entre las diferentes instituciones, quien viene especificando o aclarando metas o procesos o cómo es que vamos a transitar de una meta u otra, por ejemplo, como decíamos, ¿no? Cuando se analiza un caso de forma concreta y es necesario auxiliar a la familia o a la familia extendida a transformar ciertos hábitos, estos planes, estos procesos, este modelo de gestión, lo viene facilitando también CIPINA. CIPINA, que es el Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, viene transformando la parte metodológica, la parte perdón, taxológica de los elementos de los derechos o de las acciones o de aquellos servicios que se deben de ir facilitando, visibilizando, realizando, cuando también estos ejercicios se hacen por parte de varias instituciones, ¿no? Como muchas veces a veces se trabaja con sistema DIF, se trabaja con Procuraduría Social, se trabaja con Secretaría de Educación, etcétera, ¿no? Y entonces se busca que precisamente es, para que estos planes, este plan de restitución sea exitoso, pues obviamente debe de haber un entendimiento de en qué momento participa cada institución. Y obviamente CIPINA también publica protocolos para también ir identificando en qué momento y cuáles son los tiempos concretos, o sea, hay acciones donde el tiempo es perentorio, ¿no? Donde es necesario como vigilar cierta evolución y de si en cierta evolución no se ha mostrado de manera exitosa una meta conseguida, entonces quiere decir que nuestro plan está fallando, ¿no? Y para eso entonces CIPINA lo hace de manera reiterada. Sus protocolos son públicos, ¿no? Y obviamente son obligatorios para las instituciones que estamos involucradas en la realización de estos objetivos. Otro mecanismo que surge con la ley son el PRONAPINA y el PROESPINA. Estos son programas. Los programas, tanto el estatal como el federal, precisamente es el que busca facilitar el ejercicio de los derechos de las niñas y de los niños, tanto por ellas y
ellos, o sea, porque son los primeros que deben de entender y participar, asimismo como por las personas que participan en este ejercicio, la familia, la comunidad y el Estado. Y en efecto vienen a facilitar estrategias de empoderamiento y a facilitar estrategias de entendimiento en la colaboración o la participación. O sea, la transformación, por ejemplo, de las responsabilidades parentales y la vigilancia respecto de esto, ¿no? ¿Cuáles serían como los puntos de interés que aporta la ley? Bueno, obviamente una de ellas es el concepto de los titulares, ¿no? En la ley, cuando hablamos de niñas, niños, adolescentes, tiene un peso jurídico. Obviamente también tiene una explicación biológica y otra sociológica, antropológica y demás. Sin embargo, la parte jurídica es la que nos importa, porque precisamente esa es la forma en cómo se identifica al titular de derechos. El titular de derechos, por lo tanto, es uno, niñas, niños, adolescentes. Eso significa que los derechos que tienen todas estas personas, decíamos desde el nacimiento hasta antes de los 18 años, son los mismos. La única distinción que existe es precisamente que las niñas y los niños son inimputables, o sea, no se les puede exigir una correspondencia cuando su comportamiento pueda considerarse no aceptable, por ejemplo, que se les acuse de la comisión de un delito o de la comisión de una infracción. Las personas adolescentes sí, las personas adolescentes, que son personas mayores de 12 y menores de 18, en efecto son susceptibles de enfrentar un procedimiento penal. Otra cuestión es, obviamente, decíamos, la distinción de los sujetos obligados. Obviamente la familia, la comunidad y el Estado. Decíamos, cuando hablamos de comunidad, son de todos estos servicios que se brindan desde el servicio público-privado y que precisamente están direccionados hacia las niñas, niños y adolescentes. Por otro lado, prohíbe y sanciona la discriminación. Esta se prohíbe en la Constitución desde el 2001, entonces está prohibida. Asimismo, las violencias que están dirigidas hacia las niñas, niños y adolescentes y obviamente la crianza no adecuada. De ahí entonces que el objetivo es transitar a la crianza positiva, ¿no? Y finalmente la participación de delitos. O sea, dado que las niñas y los niños dependen muchas veces de la explicación, de la orientación, el acompañamiento o la fortaleza de las personas adultas para entender qué sucede, para poder denunciar, para poder evitar que un acto transite a un riesgo mayor. Obviamente, cuando estas personas no lo hacen, cuando estas personas permitan, propicien, toleren la violencia hacia las niñas y a los niños, en efecto, el Estado también la sanciona. Recordemos que los delitos tienen mucho que ver por quien lo hace materialmente y por la autoría. Y parte de otras acciones que se van relacionando a la comisión de los delitos es la participación. Y obviamente aquí estamos hablando de esta participación. De ahí entonces que cuando cualquier persona, y obviamente también desde el servicio público o desde el ámbito privado, entre relaciones interpersonales, quienes toleren o permitan, en efecto, desde ahí estamos hablando que este tipo de comportamientos actualmente son sancionables por el Estado. De ahí entonces que cuando se redactan estas normas, cuando el objetivo del Estado está precisamente transformar, decíamos, esta crianza que muchas veces se reproduce sin cuestionar el por qué se hace de esta manera o si en efecto cumple o es satisfactoria conforme a la dignidad de la persona, sino que simplemente no hay otras en la responsabilidad de qué manera hablamos a las niñas y a los niños. Obviamente el Estado también identifica consecuencias, ¿no? O sea, cuando las personas no cumplen o no respetan las normas, que es el criterio de validez, que es aquella cuestión que el Estado va a evaluar para que en efecto, cuando las personas o el comportamiento de las personas no tiene este objetivo o no se alinea a estos valores, en efecto pueda ser sancionada, ¿no? Obviamente, cuando hablamos en este parámetro de sanciones, podemos dividirlos como en tres grandes grupos, ¿no? Uno de ellos son los delitos, otras son las violaciones, ¿no? Puede hacerlo cualquier persona por acto o por omisión. Cuando hablamos de un delito, quiere decir que el Estado, ya sea por medio
de sus códigos o de sus leyes especiales, está especificando qué conductas van a ser sancionables, no aceptables por parte del Estado. Ahí mismo nos dice qué tipo de sanción va a recibir la persona que cometa ese tipo de acto, ¿no? Y que en efecto decimos puede ser por acto o por omisión. Por ejemplo, cuando hablamos de abuso sexual infantil, y que el abuso sexual infantil es toda conducta erótica sexual que se tenga con una persona menor de 18 años, entonces obviamente implica que cuando una persona adulta este, utiliza a la niña o al niño o le expone a material pornográfico o no apto para su edad, en efecto estamos hablando de abuso sexual. Estamos hablando, por lo tanto, de un delito, ¿no? Cuando hablamos de las violaciones a derechos humanos, estas son específicas para el servicio público, porque obviamente el Estado es el primer interesado porque los derechos en efecto sean una realidad, porque en efecto los derechos se promuevan, se respeten, para que las personas en efecto puedan tener una vida como persona. De ahí entonces, cuando desde el servicio público, a partir del cargo que tiene esta persona, por omisión o por acto, violenta un derecho, o sea, no lo cumple, no auxilia en su materialización, no hace aquellas facultades que tiene para evitar que la persona esté en una situación de riesgo, pues por lo tanto estamos hablando de una violación a derechos humanos. Y las infracciones las prevén las leyes. Por ejemplo, en el reglamento municipal prevé una parte de sanciones o infracciones y hay leyes, por ejemplo, en el caso de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que prevé ciertas infracciones. Por ejemplo, en una infracción a la ley la podemos encontrar que cuando cualquier persona propicie, tolere o se abstenga de impedir cualquier tipo de abuso, acoso, agresión, daño, intimidación, violencia, maltrato o perjuicio del que tengan conocimiento en contra de una niña, niño o adolescente, obviamente están cometiendo una infracción a la ley, ¿no? Cuando hablamos de estas infracciones, la institución que se encarga de investigar y sancionar es la Procuraduría de Protección. En este caso, porque la Procuraduría se encarga de hacer valer la ley de derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la ley de educación, por ejemplo, cuando hablamos que el bullying o el acoso escolar es una cuestión de indisciplina y que obviamente el personal docente tiene que atender y prevenir, y cuando esto no se cumple, entonces, en efecto, se está cometiendo una infracción a la ley de educación. De ahí entonces que la Secretaría de Educación sea la que atienda este tipo de situaciones, ¿no? Asimismo, las violaciones a derechos humanos pues se van a atender ante los organismos de protección de derechos humanos. Si es una autoridad municipal o estatal, pues será competencia de la Comisión Estatal, o si es una autoridad federal, será competencia de la Comisión Nacional. Asimismo, si es un delito, obviamente la competencia será de las fiscalías, ¿no? Otra cosa que también cambia la ley, obviamente primero decíamos, es el reconocimiento definitivo respecto a que las niñas y los niños son titulares de sus propios derechos. De ahí entonces que cuando hablamos que son derechos de las niñas y de los niños, esto significa que nadie les está dando nada, que no es un acto de beneficencia el cuidarles bien, el atenderles, el verificar o el satisfacer sus necesidades, el acompañar su desarrollo, ¿no? El escucharles, el hacer valer su dignidad o su integridad, etcétera. Estos son sus derechos, no son actos de caridad, no, las niñas y los niños no pertenecen, o en este caso, no son propiedad de las personas adultas. Obviamente, cuando hablamos de nuestras hijas y de nuestros hijos, es en una idea correlacional de familia, no es porque nos pertenezcan como un objeto o una cosa. De ahí entonces que en esta idea de pertenencia o de relación familiar, obviamente hay un límite en donde en efecto nosotros no podemos posicionar nuestra necesidad o nuestros objetivos atentando contra su desarrollo o atentando contra sus derechos y mucho menos obviamente contra su dignidad, ¿no? De ahí entonces que cuando hablamos del reconocimiento y la protección, pues significa que el Estado debe de intervenir cuando este tipo de situaciones en efecto no se garantizan, no, cuando la familia no vela por el cuidado de las niñas y de los niños, o cuando en una situación negligente, en efecto, no atiende o no interviene de manera preventiva para evitar un daño mayor, ¿no?
De ahí entonces que cuando hablamos que las instituciones públicas, todas las instituciones públicas, seguridad pública, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, etcétera, todas las instituciones públicas, para que en efecto puedan dirigirse o atender de manera directa a las niñas y a los niños, tengan que adaptar sus servicios en la forma en cómo se les atiende desde manera telefónica, desde cómo se les recibe de manera presencial, cómo se gestiona un servicio que requieren, la forma en cómo se les deriva a otro tipo de servicio, la forma en cómo se les orienta, etcétera. De ahí entonces que cuando hablamos de forma específica respecto a la crianza positiva, obviamente se desprende, decíamos, de las observaciones del Comité de los Derechos del Niño, ¿no? El Comité de los Derechos del Niño y obviamente otro organismo de las Naciones Unidas que se encarga de promover estos objetivos, pues es UNICEF, ¿no? Ambas instituciones pues han venido desarrollando ya desde el 2008 cuestiones concretas para facilitar la transición de la parentalidad responsable. La parentalidad responsable, obviamente, habla respecto de las personas adultas que cuidan o están bajo su cuidado o son sus hijas y sus hijos. De ahí entonces que hay que también visibilizar ciertas cuestiones, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de crianza, de cuidado, parece que eso se dirige solo a las mujeres. Entonces hay que visibilizar que cuando hablamos de parentalidad, estamos hablando de las dos, por lo menos dos personas o más que puedan estar involucradas. De ahí entonces identificar, por ejemplo, o visibilizar la participación activa que se requiere de los padres en cuanto a la atención, la escucha y el estar atentos en cuanto a la orientación adecuada de las niñas y de los niños. Ahí también es necesario combatir este estereotipo respecto de que las mujeres somos las encargadas de este tipo de situación, ¿sí? Entonces, hay que también identificar que las familias son diversas. De ahí entonces que estamos hablando de los diferentes tipos de familia. Cuando hablamos de parentabilidad o de parentalidad, hablamos de las personas adultas que cuidan de o están bajo su cuidado, las niñas, niños, adolescentes. De ahí entonces que pueden ser familias nucleares extendidas, ensambladas, lesboparentales, homoparentales, etcétera. Entonces, hay que también identificar que entonces las familias en la actualidad no hay una específica, sino al contrario, todas estas modalidades de familias están igualmente protegidas y son legítimas ante el Estado. Pero aún cuando en efecto reconocemos que son legítimas, esto entonces hay que identificar que todos estos actores, o sea, todas las personas adultas, en efecto, van a tener estas responsabilidades del cuidado y el acompañamiento de las niñas y de los niños. Entonces, no solamente las mujeres, o no solamente las abuelas, o no solo aquellas personas que de lunes a viernes ven a las niñas y a los niños, ¿no? Por ejemplo, muchas veces las niñas y los niños están en un horario compartido. Y entonces esto significa de todas las personas que estamos convergiendo o participando en la crianza de las niñas y de los niños. Obviamente la parentalidad responsable asume en su propio concepto que las personas adultas reconocemos que es nuestra responsabilidad el cuidado de las niñas y de los niños, el que tengan un aprendizaje real respecto a cómo ejercer sus derechos y no distorsionado o no conveniente, sino realmente objetivo y que en efecto puedan ir transitando conforme su edad a poder ejercerlos de manera real. De ahí entonces que la parentalidad responsable, obviamente, rechaza el castigo, porque finalmente el castigo es solo la materialización o la presencia de un acto de poder de manera desproporcional. De ahí entonces implica el visibilizar situaciones donde muchas veces desde un concepto de adultez naturalizamos o tratamos de justificar un maltrato, los gritos, los pellizcos o las restricciones desproporcionadas sobre los derechos de las niñas y de los niños, ¿no? Y obviamente esto implica posicionarnos primero en esta línea. Nosotros somos las personas adultas. Nosotros ya entendemos lo que significa un ejercicio responsable de los derechos. Nosotros ya sabemos las consecuencias de la violencia. Nosotros reconocemos que la violencia no es algo que surja de manera inherente, sino que es algo voluntario y que por lo tanto yo soy capaz de transformar mi conducta. Yo soy capaz de transformar la forma en cómo me relaciono con mis hijas y con mis hijos. Que posiblemente tuve una infancia violenta. Claro, pues hay que identificarla, pero no por eso la vamos a seguir reproduciendo sin cuestionarla, sin transformarla o sin hacer visible que estas cuestiones actualmente son inaceptables, ¿no? De ahí entonces que la crianza positiva
o la parentalidad responsable, obviamente se oponga a todo tipo de castigo corporal. Asimismo, se opone a la permisividad, esta idea de que hagan lo que quieran. Esto no es un ejercicio de parentalidad responsable. ¿Dónde está mi deber de educar de manera congruente a mi hija o a mi hijo, o hacerlo una persona adulta responsable, o hacer que él o ella pueda entender su papel en la comunidad? Entonces, la permisividad, el dejar que la niña o el niño haga lo que quiera o que por sí mismo se eduque, eso es imposible. La niña o el niño necesita del acompañamiento, la guía y la explicación, el afecto de las personas adultas donde se está desarrollando, no su abandono. El abandono es un ejercicio de maltrato. De ahí entonces que la permisividad, el no atenderle, el no tener tiempo de calidad con él o con ella, también es un tipo de maltrato. Asimismo, la parentalidad responsable obviamente aboga porque las niñas y los niños, igual que el resto de las personas, en efecto, tenga un reconocimiento a su dignidad, que en efecto se le trate como persona en cualquier lugar donde se encuentre, en la escuela, en la iglesia, el mercado o a cualquier lugar donde se encuentre. Asimismo, facilita que la niña o el niño, conforme va creciendo, sea mucho más partícipe de la toma de decisiones, del ejercicio corresponsable, de las medidas de autocuidado, etcétera, etcétera. Y obviamente el objetivo de la parentalidad responsable, o sea, al asumir el papel que tenemos las personas adultas en la vida de las niñas y de los niños, es facilitar el ejercicio real de sus derechos, es que nosotros facilitemos que nuestras hijas y nuestros hijos, o las niñas y los niños que están bajo nuestro cuidado, puedan precisamente ejercer sus derechos de manera autónoma, que puedan encontrar un papel o un lugar en la comunidad. La crianza positiva desde la ley también nos facilita elementos preciosos. Por ejemplo, podemos encontrar en el artículo 3 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que la crianza positiva es la enseñanza de niñas, niños y adolescentes, la cual se basa en fijar las metas para aprender, darles información, apoyarles en su crecimiento y ayudarles a tener éxito, misma que se realiza de forma respetuosa, no violenta y de acuerdo a los principios rectores. Entonces, fíjense los elementos precisos que conserva o que precisamente prevé tanto la convención, porque recuerden que eso se desprende desde allá, como nuestras leyes, ¿no? Que la crianza positiva tiene como una meta el aprendizaje, o sea, auxiliar que nuestras hijas y nuestros hijos o las niñas y niños que están bajo nuestro cuidado, en efecto, puedan aprender habilidades para la vida, aprender desde obviamente su modelo de aprender, que el objetivo de la crianza es precisamente generar un pensamiento propio, es que en efecto ayudamos a que se pueda construir un modelo disciplinario para que la niña o el niño fije expectativas, metas, y que precisamente en esa búsqueda concreta de las metas pueda en efecto de forma concreta identificar sus objetivos, poner sus esfuerzos, buscar elementos para aprender o desarrollar ciertas habilidades o destrezas, etcétera. Entonces, la creencia positiva no es simplemente que las niñas y los niños nos obedezcan, no es que las niñas y los niños hagan nuestros deberes, o sea, el delegarles las funciones que nosotros tenemos, el hacer la casa, el preparar la comida, el atender otro tipo de cuidados a niñas y niños más pequeños, esos son nuestros deberes, ¿sí? Entonces, no es delegarles esos deberes a las niñas y a los niños. La crianza positiva es uno de ellos, son 4 metas, ¿no? Una de ellas es el que en efecto construir metas de aprendizaje, que entonces este intercambio o este acompañamiento que tenemos en la familia y en los procesos donde las niñas y los niños se desarrollan, es que en efecto la niña o el niño vaya aprendiendo cuestiones útiles para su vida, para la vida que en efecto va teniendo desde el presente y que va a construir hasta el futuro. Otra es darles información, o sea, que puedan entender, que puedan dilucidar su entorno, que puedan ir aprendiendo cómo conectar con el entorno y cómo precisamente socializar con las otras personas que son diferentes a él y a ella, que en efecto pueda identificarse también, por ejemplo, qué siente, por qué siente, qué ocurre respecto a su alrededor o en el ambiente que transforma esas emociones y poderlas comunicar, ¿no? Que en efecto cuando la niña o el niño tiene curiosidad de alguna circunstancia y que obviamente esta curiosidad va transformándose conforme va creciendo, pues tenga información científica real, suficiente,
a tiempo, ¿no? Y que no sea información que sea tergiversada o que busque malinformar a las niñas y a los niños. Y que obviamente esta información pues se adapte, decíamos, conforme la capacidad de entender. Por eso se habla siempre de la información adecuada, conforme el Comité de los Derechos del Niño. Esta información adecuada significa que debe de adaptarse conforme a la etapa de desarrollo de la niña, niño y adolescente. Por ejemplo, si nos preguntan cómo vienen los bebés al mundo y es un niño de 3 años, pues obviamente la explicación que le vamos a dar va a ser ajustada o adaptada a ese proceso de desarrollo. No es necesario que hablemos de cuestiones que sí van a requerir las personas adolescentes, por ejemplo, ¿no? Cuando ya estamos en una etapa de 10 años, de 12 años, sobre donde su necesidad de información es mucho más amplia y debe ser mucho más explícita, ¿no? Asimismo, otra cuestión que aporta este elemento es ayudarles en su crecimiento. Y obviamente cuando hablamos del crecimiento o el desarrollo, hay que entenderlo como un concepto holístico. Las niñas y los niños no solo crecen de manera física, ¿no? Crecen de forma social, de manera espiritual, en cuanto a el conocimiento de su identidad, de forma biológica, etcétera. Y obviamente cuando se habla de apoyarles en su crecimiento, es precisamente identificar que son seres únicos y que por lo tanto están construyendo su propia identidad, están construyendo su propia forma de entender el mundo. Asimismo, que en este crecimiento van a ir transformándose los lugares donde se encuentran. Tal vez en el kinder pueda haber estado en un lugar muy amigable, ¿no? Pero los retos van a cambiar tal vez cuando estén en la primaria o en la secundaria. Y sus necesidades de entender cómo acercarse a otras personas y de entender sus propias emociones o de entender los recursos que pudieran estar disponibles, por ejemplo, el cuáles serían las personas adultas seguras a las que puede acudir, ¿no? Obviamente esto tiene que también ir acompañando ese desarrollo. Asimismo, es ayudarles a tener éxito, ¿no? Ayudarles a tener éxito es obviamente identificar sus intereses, cuáles son sus habilidades, qué es aquello que le agrada, qué es aquella vocación que en efecto le hace un ser único. Y entonces es el que tenga éxito como persona, no el que replique una necesidad nuestra o que atienda un objetivo nuestro. De ahí entonces que la crianza positiva, si se fijan, o sea, lo que busca es precisamente es reconocer que como seres humanos somos capaces de ayudar a otro a que se realice como persona, a que encuentre su lugar en nuestra sociedad o en el mundo, a facilitar el propio desarrollo de su autoestima, de su autorreconocimiento, de su afianzación, de que siempre en efecto va a contar con otras personas cuando esté en una situación de riesgo o de necesidad, etcétera. Entonces, la crianza positiva, como decíamos, enlista o coloca, lo coloca como una premisa de la ley. De ahí entonces que cuando se habla de las personas adultas que participamos en este desarrollo, la propia ley identifique o desagrega las obligaciones de la crianza. Una de estas obligaciones es para quienes ejercen la patria potestad o la guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes. Esto significa que pueden ser personas que trabajamos para el servicio público. Por ejemplo, recuerden, algo muy evidente, por ejemplo, en el artículo 73 de la Ley de Educación, donde precisamente asume que todo el personal docente tiene la custodia temporal de las niñas, niños y adolescentes cuando están en su institución. Asimismo, por ejemplo, piensen en las niñas, niños y adolescentes que están en una carga horaria con otras personas, que están en la guardería, que están en el preescolar privado, que están en el centro de atención social, que están en el hospital, que están en un centro recreativo, que están en un centro de rehabilitación, indistintamente del lugar donde se encuentre, ¿sí? Estas personas entonces vamos a poseer de manera temporal su custodia. En el momento que están bajo nuestro resguardo durante esta jornada, durante este horario de atención, en efecto nosotros somos responsables de su custodia. Hay otras personas que van a tener la guarda, pueden ser parientes o familiares que cuidan de él o de ella, ¿sí? Entonces no es que sean sus parientes, puede que sí, pero a lo mejor no es necesario, ¿no? Que a lo mejor la amiga, la vecina, el primo, el tío, etcétera,
cuida de él o de ella durante un tiempo, mientras en efecto llegan las personas que en efecto tienen su representación o la patria potestad, ¿no? Entonces, cuando se habla del artículo 65, de estas personas que participamos en la crianza de las niñas y de los niños y que no necesariamente somos familiares, entonces hay que distinguir que podemos hablar desde servidoras o servidores públicas, personas de la comunidad o personas que brindan servicios desde el ámbito privado o social. Estas obligaciones de crianza es obviamente, ¿no? El vigilar sus derechos de personalidad, o sea, no atentar contra los derechos que ya se reconocen hacia las niñas, niños, adolescentes, el no discriminarles, el no violentarles, el no restringirles o no coaccionarles el ejercicio de sus derechos, etcétera, ¿no? Sino al contrario, garantizar de manera integral los derechos que ya tienen reconocidos, o sea, que son exigibles respecto de las niñas, niños, adolescentes. El fomentar relaciones de respeto, o sea, obviamente significa el atender las cuestiones disciplinarias de la conducta, ¿no? Desde las primeras expresiones, tal vez haga comentarios no aceptables y entonces es necesario intervenir, ¿no? Obviamente las intervenciones disciplinarias tienen que ser congruentes e inmediatas en el momento en el que se realicen. Cuando se habla de la congruencia y el respeto a la dignidad, obviamente hablamos de que, por ejemplo, si hace un comentario discriminador o hace un comentario misógino, obviamente hacerle saber que ese comentario es inaceptable o que ese comentario es violento o que lastima a la persona que se le está dirigiendo, que no es un chiste, que no es aceptable, que en efecto esto no es propio de cómo nos relacionamos como personas y que debe de utilizar cual o tal concepto. O sea, darle alternativas, es decir, en lugar de decir tal o cual cosa, ¿qué es lo que realmente quieres decir? O transformarlo en la cuestión de una palabra mucho más afectuosa, ¿no? Por ejemplo, tal vez en efecto quiera decir que en esta cuestión estereotipada o en la cuestión misógina, ¿no? De que las mujeres no sirven para nada, ¿no? Entonces, al contrario, ¿no? Afirmar o hacerle visible a las niñas y a los niños que las mujeres aportamos de muchas maneras, ¿no? Que pensemos en nuestras madres, en nuestras hermanas, de cómo precisamente todo lo que hacemos, desde el cuidado, tal vez haya madres que no trabajen, pero el hecho, no trabajen en el ámbito productivo del dinero, ¿no? Pero que obviamente el cuidado, la preparación de alimentos, ese es un trabajo, ¿no? Y que por lo tanto este comentario pues es inaceptable y es injusto, ¿no? De ahí entonces que al contrario, hay que reconocer que entonces todas las personas hacemos aportes a la comunidad de manera diferente y todos son necesarios e indispensables, ¿no? Mm, otra cuestión en esta cuestión del respeto, obviamente tiene que ver con vigilar este tipo de comportamientos, ¿no? Es posible que la niña o el niño, como decíamos, hace un comentario y las otras personas se ríen. Entonces, en ese momento hay que permitir que suceda el acto y una vez que ya tranquilice el clima, entonces ahí es necesario intervenir. Decir, esto no es gracioso por esto y por esto. Hay que evitar este tipo de comportamientos que lo que buscan, o sea, el objetivo es humillar a las personas o hacerlas sentir mal. Por lo tanto, este tipo de comportamientos no son aceptables, ¿sí? En lugar de esto hay que buscar reconocernos, hablarnos de manera afectiva, ¿no? Hablarnos por nuestro nombre, etcétera. Y decíamos, hay que vigilar simplemente el cumplimiento, o sea, que no se quede solo como algo al aire, sino que en efecto hacer como constancia si por algún momento vuelve a repetirse. El prever que los espacios de información sean libres de violencia. La forma en cómo les hablamos a las niñas y a los niños, que obviamente no sea desde esta cuestión de propiedad o de objeto o de cosa, ¿no? De, ay, los escuincles, ay, no saben para nada, no, son unos tontos, nunca aprenden. O la cuestión de las personas que cuidan de lo de ella, ¿no? Que en efecto no le ridiculicen o no atenten contra su dignidad, ¿no? El que hablen mal de sus familiares, el que se burlen de cómo se viste, el cómo se ve, de su apariencia, etcétera, ¿no? O sea, la información que está disponible o los ejemplos que usamos, ¿no? En una tarea didáctica o en un desarrollo educativo, que en efecto también no tenga esta intención humillante, ¿no? Por ejemplo, hablar ay, de los niños indios, y entonces estos conceptos que buscan colocar en desventaja a ciertos grupos, ¿no? O aquellos grupos religiosos que no creen en Dios, ¿no? Cuando, pues obviamente todos estos espacios institucionales deben de ser laicos, ¿no? Y obviamente que esta información que se le provee a las niñas y a los niños
con la información con la que trabaja, que obviamente en efecto no cosifique a las niñas y a los niños o que no genere conceptos o tratamientos humillantes o denostativos. El fomentar el respeto a los derechos humanos, a la no discriminación y a la igualdad entre los sexos. Es obviamente el colocar siempre en actividades o desarrollar actividades correlacionales en una cuestión igualitaria. No generar actividades que sean dirigidas a las niñas y dirigidos a los niños. O posicionar esta situación, ¿no? Donde las habilidades de los niños deben de ser superiores o las habilidades de las niñas deban de ser de ciertas características como la belleza o las cuestiones sociales, ¿no? Sino al contrario, fomentar precisamente este respeto a la persona, a los derechos humanos también cuando hablamos respecto de otras culturas también, o respecto a otras formas de cómo construimos nuestra identidad o cómo construimos nuestras familias o nuestras libertades, ¿no? Y obviamente esto implica, deseamos, en este acercamiento constante con las niñas y con los niños. Obviamente también el fomentar hábitos de higiene y de salud, ¿no? Así como el acceso a servicios sanitarios profesionales, ¿no? El, por ejemplo, hablar de la vacunación. ¿Qué, qué finalidad tiene vacunarnos o por qué el Estado debe de garantizar este acceso universal a las vacunas a todas las niñas y los niños? ¿Qué significa cuidar de nuestro cuerpo? ¿Qué significa generar medidas de autocuidado cuando alguien quiere dañar nuestro cuerpo? Hablar sobre la educación sexual integral, ¿no? ¿Qué significa nuestra sexualidad? ¿Por qué la sexualidad es una parte integral de nuestra identidad? Porque precisamente hay parte de nuestro cuerpo que en efecto podemos mostrar y que nosotros también debemos de cuidar estos espacios que en efecto vamos a considerar o vamos a permanecer en la privacidad, ¿no? Que pueden ser los genitales u otros espacios donde la niña o el niño en efecto pueda reconocer qué acciones están atentando a esa privacidad y que en efecto desde ahí pueda identificar cuando alguien hace comentarios respecto a estos espacios privados de su cuerpo o cuando propiamente hay un acercamiento, un acercamiento de una persona adulta o de otra persona precisamente a estos espacios, ¿no? La cuestión de la privacidad no necesariamente pueden ser los genitales, ¿no? O sea, dependiendo de la cultura, por ejemplo, pensemos en niñas y niños que pertenecen a comunidades religiosas o a grupos indígenas, puede ser más amplio, ¿no? Pero, por ejemplo, sí identificar qué cuestiones en efecto son públicas y que en efecto las personas podemos mostrar a otras y cuáles son en efecto aquellas que puedan ser privadas y que en efecto las niñas y los niños puedan también ir identificando qué situaciones en efecto puedan atentar estas esferas y que si sienten miedo, si sienten temor, qué pueden hacer, a dónde pueden acudir, qué está ocurriendo o a quién le pueden comentar, ¿no? Obviamente garantizar la educación obligatoria, que decíamos es toda la educación básica, que actualmente se extiende del preescolar al bachillerato, el determinar límites y normas de conducta, o sea, el que en efecto la niña y el niño identifique qué cuestiones son inaceptables, qué cuestiones en efecto van a ser meritorias de una consecuencia y que obviamente las niñas y los niños identifiquen también estas consecuencias, ¿no? Las consecuencias obviamente deben de ser congruentes, deben de ser claras, las niñas y los niños deben de hacer visible que estas consecuencias se aplican, que no sea una cuestión solo de amenaza, sino que en efecto esto suceda cuando alguna niña o un niño realiza una conducta que en efecto se identifica como no aceptable, ¿no? El vigilar permanentemente que se preserve el goce y el ejercicio de sus derechos. Y obviamente eso significa también en otros espacios, ¿no? Por ejemplo, a veces en los espacios exteriores de los centros educativos. Obviamente esto también le pertenece o es un ejercicio participativo de las autoridades educativas. Entonces, el espacio de obligación no solamente es el aula, o no solamente es al interior de la escuela, sino también la periferia, lo que está ocurriendo afuera. Y obviamente cuando hablamos de la comunidad es obviamente que el resto de las personas evitemos que las niñas y los niños estén en una situación de riesgo. Otra cuestión que es hasta sí es específica para los familiares directos de las niñas y de los niños, o sea, quienes tienen la patria potestad de las niñas y de los niños o quienes tienen la custodia, muchas veces hay custodia compartida de las niñas y de los niños. Entonces, aquí sí ya estamos hablando de familiares directos, ¿no? O de sus sujetos obligados directos. Obviamente aquí estamos hablando de la garantía de los derechos alimentarios, ¿no? Entonces, una obligación de crianza
es en efecto satisfacer estos derechos alimentarios, que los tenemos las personas hacia nuestras hijas y a nuestros hijos durante toda su etapa de desarrollo, o sea, hasta antes de que se conviertan en mayores de 18 años, que se puede extender hasta los 21. Y los derechos alimentarios tienen que ver con el vestido, el calzado, el acceso a la educación, la salud, la vivienda y el tiempo de calidad que se debe de tener para su cuidado o su afecto, ¿no? Cuando no se satisfacen estos derechos alimentarios, estamos incurriendo en un delito, que es el delito de abandono de personas o abandono de familiares. Asimismo, esta obligación de crianza en el ámbito directo es participar en su proceso educativo, o sea, atender cómo va llevando su evolución educativa, ¿no? Si hay algunas cuestiones que se le representen dificultosas, si requiere información complementaria, si requiere una información más amplia por parte de nosotros, etcétera. El educar en un uso responsable de las tecnologías, que en efecto estemos atentos respecto a qué consume de manera virtual en los equipos electrónicos que estén disponibles en el hogar, ¿no? Que diseñemos el cuidado parental de aquellos equipos que utilizan ellas y ellos de manera autónoma, ¿no? Que vigilemos su historial en cuanto a las páginas web o a aquellas cuestiones a las cuales está visibilizando o reproduciendo, etcétera. El fomentar el respeto a las personas, así como el cuidado de sus propios bienes, ¿no? El acompañar el ejercicio corresponsable en la socialización con las otras personas, el cómo socializa, el cómo enfrenta los conflictos, el cómo los va resolviendo, el cómo va haciendo una toma de decisiones entre pares, el cómo precisamente identifica qué cuestiones tiene que pedir permiso de manera previa a las otras personas, indistintamente si sean pares o si sean personas adultas, etcétera, ¿no? El protegerles de cualquier acto de violencia, o sea, el atender este tipo de vulneración desde las diferentes violencias, ¿no? Que puede ser la psicológica, la física, la sexual, etcétera. Y obviamente en cualquier espacio, puede ser en el espacio familiar o en el espacio privado en el que asista, etcétera. El evitar conductas que vulneren el ambiente de rechazo y generen violencia o aislamiento entre las personas, que es lo que ahorita tal vez ustedes hayan escuchado en los medios, que se conoce como violencia vicaria, ¿no? Esto es cuando las personas que comparten la custodia de las niñas y de los niños utilizan el afecto de las niñas y de los niños para lastimar a la otra persona. Entonces, esta cuestión como de tergiversar la conducta o las intenciones de la otra persona para evitar que la niña o el niño desee verle, desee convivir con él o con ella o desee pasar tiempo de calidad con él o con ella, ¿no? El considerar sus opiniones y preferencias, eso tiene que ver con la toma de decisiones en este ámbito, ¿no? El cómo debemos de ir enriqueciendo y facilitar la participación de las niñas y de los niños en todas sus etapas de desarrollo, el hablar y escucharles oportunamente, motivando el diálogo honesto y respetuoso. Obviamente eso significa el cómo les creamos y que esta crianza en efecto sea de manera afectuosa, sea obviamente congruente en el sentido de familia, en el sentido, por ejemplo, en el sentido de familia, de preocuparnos por cómo se encuentran la parte emocional o la autoestima de las personas, donde en efecto nos preocupa la persona o acompañamos el éxito de la persona, ¿no? Entonces, la propia ley, como decíamos, de manera amplia, y ahorita lo voy a retomar un poco más, ¿no? Quería nada más como que visibilizaran cuáles son como los objetivos que prevé la ley en cuanto a las crianzas, ¿no? La crianza, como veíamos hace un momento, asume que debe de alinearse a los principios rectores. ¿Por qué debe alinearse a los principios rectores? Bueno, todos los derechos deben alinearse a los principios rectores. Además, los principios rectores tratan de visibilizar o proteger los derechos de manera integral. Entonces, una vez que conocemos y entendemos los principios rectores, nos facilita o auxilia al entendimiento de la participación de los otros derechos, porque además como principios deben de estar presentes en todos los derechos. Estos principios rectores, que se desprenden también de la Convención de los Derechos del Niño, son 4. El interés superior, la participación, la no discriminación, la vida, la supervivencia y el desarrollo. Los vamos a retomar como pinceladas que precisamente van a ser parte de la crianza. Uno de ellos, como decíamos, que es el interés superior, decíamos hace un momento que se reconoce en la Constitución en el 2011.
De ahí entonces que el interés superior venga desarrollándose de manera amplia. De hecho, en la actualidad es un principio, es un derecho y es una garantía procesal, ¿no? De manera muy sintética, ¿qué es el interés superior? Bueno, si le damos lectura al artículo cuarto, que casi es una copia del artículo tercero de la Convención de los Derechos del Niño, dice que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. Ahora bien, si desagregamos un poquito este concepto, encontramos que el interés superior debe de estar visible o debe ser muestra en una cuestión de procesos o de gestión en todas las decisiones y actuaciones. Decisiones, o sea, la, identifiquemos las tomas de decisiones. ¿Qué decisiones se toman en el hogar, donde están involucradas las niñas y los niños? ¿Qué decisiones se toman en la escuela? ¿Qué decisiones se toman en el centro de salud, en la comunidad, etcétera? Que impacte o se relacione con las niñas y con los niños. Entonces, todas las decisiones y actuaciones, o sea, cómo nos comportamos, cómo les hablamos, cómo generamos o hacemos visible su participación, etcétera. Entonces, actuaciones, el, las cuestiones de gestión que realizamos, ¿no? Entonces, en todas estas decisiones y actuaciones se deberá cumplir el principio del interés superior. Entonces, no es una invitación, no es, pues, si estamos como gustosos o de acuerdo, no es como si, pues hoy como que tengo la voluntad, sino al contrario, se debe velar porque se cumpla. Entonces, si se debe velar porque se cumpla, obviamente hay quien va a evaluar si en efecto estamos satisfaciendo el interés superior. De ahí entonces que cuando, por ejemplo, no participamos en evitar, decíamos hace un momento, que una niña o el niño sea víctima de violencia, pues entonces una parte de cómo velar este cumplimiento es sancionándolo, ¿no? Y que por lo tanto se va a identificar como un delito o como una infracción a la ley. Asimismo, el objetivo del principio del interés superior es garantizar de manera plena sus derechos, o sea, el evaluar que sus derechos también son interdependientes, el que en efecto nos preocupe su alimentación, su educación, su salud, su integridad física, su integridad emocional, etcétera. Lo que busca, por lo tanto, el interés superior es siempre colocarle en una situación de protección o en una situación donde en efecto la niña o el niño tenga mayores oportunidades de desarrollo. O sea, de ir transformando los espacios o los entornos para que en efecto sean entornos mucho más asequibles para la niñez y para la adolescencia. Asimismo, que los ascendientes, o sea, las personas que cuidamos de ellos o de ellas, sus tutores o sus custodios, o sea, las personas que tenemos la custodia temporal de las niñas y de los niños o permanente, tenemos entonces la obligación de preservar el interés superior, o sea, de hacerlo valer, de garantizarlo, de participar en su ejercicio. Otro principio es la participación. La participación pues también es un derecho, ¿no? Y esto significa, conforme a la ley, que las niñas, niños y adolescentes, conforme a su edad y madurez, tienen derecho a participar, a ser escuchados y tomados en cuenta respecto de aquellos asuntos que sean de su interés. ¿Cuáles son asuntos de su interés? Todos, ¿no? Y obviamente tienen derecho a ser escuchados, a ser tomados en cuenta y a participar. De ahí entonces que la participación no sea una simulación, que no sea, pues como que vamos a preguntarles, ¿no? Así como, ¿qué quieren para Navidad? Y dicen algo las niñas y los niños, bueno, no me importa, mejor vamos a hacer esto otro, porque ya vi que en tal lugar venden paquetes de cenas, ¿no? Entonces, no me importa lo que finalmente hayan dicho, ¿no? O, ¿qué zapatos quieres, no? Y finalmente termino comprándole unos que a mí me gustan, ¿no? O algunos que me vendió alguien porque yo pensé que eran más bonitos, ¿no? Entonces, sin hacer ese ejercicio de simulación. Y que además debemos de fomentar la participación, o sea, debemos de preguntar, debemos de hacerle saber que a la niña o el niño que en efecto nos interesa saber qué piensa, que aquello que quiere decir nos resulta importante, que aquello que dice en efecto es tomado en cuenta, que eso que comenta en efecto la niña o el niño se dé cuenta que está tomando en cuenta,
que lo que dice en efecto se materializa, se lleva a cabo, se realiza, ¿no? Obviamente no quiere decir que todo lo que quieran se va a llevar a cabo, ¿no? Obviamente debe ser integrado en la toma de decisiones. Si les estamos preguntando, ¿quieres cereal o papas? Pues que en efecto, aquello que diga, si nosotros le estamos presentando esas dos opciones, pues que en efecto quiere decir que una opción es la que en efecto va a realizarse, ¿no? Y obviamente decíamos que la participación como derecho implica obviamente que también sea exigible, que también haya un mecanismo para que en efecto pueda ser materializable. Eso también significa que la información es una herramienta que necesitamos todas las personas para poder tener un pensamiento propio y poder participar. De ahí entonces que la información que se diseña desde los espacios institucionales, por ejemplo, pensemos en la educación de manera institucional o de manera amplia, en la información pública que se difunde, en la información que se diseña de manera lúdica, o sea, todos esos tipos de información, pues que obviamente estén dirigidos a las niñas y a los niños. Que las niñas y los niños, esta información les resulte útil para su vida y para la toma de decisiones. De ahí entonces que la información se piense como una herramienta de derecho. De hecho, el acceso a la información es un derecho y que esta información en efecto sea adaptada para la persona a la que está siendo dirigida y que además decíamos sea suficiente, sea científica, sea clara y sea oportuna. De ahí entonces que la información que necesitan o que las niñas y los niños requieren para tener un pensamiento propio y para que puedan participar, en efecto, las personas adultas se las debemos de proveer y se las debemos de proveer tal vez de manera directa cuando ellas o ellos nos cuestionen o de manera anticipada cuando estamos participando en un proceso educativo, ¿no? Asimismo, la participación se vigila en cualquier toma de decisiones en el ámbito familiar, en el ámbito administrativo o en el ámbito judicial, o sea, pensándolo ya en cuestiones institucionales, ¿sí? Entonces, este es un proceso que en efecto también se vigila y se justiciabiliza. Obviamente decíamos, es un derecho de las niñas y de los niños, y ahí entonces que no haya una edad para participar. Las niñas y los niños desde temprana edad tienen la posibilidad de obviamente tener un pensamiento propio y expresarlos. Muchas veces tal vez no de manera verbal o no tal vez de manera organizada como lo hacemos las personas adultas. De ahí entonces significa que las personas adultas tengamos la capacidad, por ejemplo, de poder entablar un diálogo mucho más lúdico con las niñas y con los niños, de manera, por ejemplo, piensen cómo entendían a sus bebés. Tal vez todavía no hablaban, sin embargo, ustedes conocían su mímica, su lenguaje corporal, los ruidos que hacía, la forma en cómo se comunicaba, conforme van creciendo, los dibujos que hace o las cuestiones que representa, y ya posteriormente el habla, ¿no? Y obviamente él habla en la cuestión de que tal vez sea necesario corregir ciertas cuestiones, ¿no? Tal vez tenga dificultades en la cuestión del tiempo y el espacio, del ayer, hoy, mañana, etcétera, ¿no? O la cuestión de las personas, pero en efecto este es un proceso que tiene que ver con la etapa de desarrollo. Las etapas de desarrollo, que precisamente las identifica el Comité de los Derechos del Niño, se dividen en tres. La primera infancia, la segunda infancia y la adolescencia. La primera infancia, según el comité, son las niñas y los niños desde que nacen hasta antes de los 8 años. Aquí en México regularmente esa edad la bajan a los 6 años, que es en la edad en la que entran a la primaria. Entonces a veces se habla de primera infancia hasta antes de entrar a la primaria. El comité, como decíamos, la segunda infancia la establece a las niñas y a los niños mayores de 8 y menores de 12, y la adolescencia mayores de 12 y menores de 18. ¿Por qué es importante esas etapas de desarrollo? Porque obviamente en la primera infancia significa que las niñas y los niños van a necesitar más de las personas adultas. Por ejemplo, piensen en esta etapa donde las personas adultas necesitamos alimentarlos, cambiarlos, bañarlos, vigilar su inspección médica o su revisión médica. Y decíamos, la cuestión de la expresión, el acompañamiento o el atender sus necesidades tiene que ver con esto, ¿no? Con el observarles, estar al pendiente, explicar sus conductas desde lo que nosotros percibimos, o sea, desde el cómo deseamos se mueven o desde el vigilar hasta su, los alimentos que consume o sus horas de sueño, etcétera, ¿no? La segunda infancia, obviamente, las niñas y los niños ya tienen mayor autonomía.
Las niñas y los niños por sí solos ya pueden hacer muchas cosas. También la capacidad de entender el mundo se amplía, ¿no? De ahí entonces que las preguntas o aquella necesidad de información sea más demandante. Asimismo, ya es necesario establecer tareas de forma concreta que las niñas y los niños deben de ir identificando y deben de ir posicionándose como que son propias y que deben de realizarlas, ¿no? Ya no que decir en la adolescencia, donde en efecto la cuestión del autocuidado, la cuestión de los límites, la cuestión de atender el contexto social, en efecto también se transforma y obviamente aquí la capacidad de autonomía es mucho más amplia. Las niñas y los niños, las personas adolescentes tienen necesidades de hacer más cosas por sí mismos, tienen una necesidad más de poner límites a la compañía de las personas adultas y obviamente también significa el que podamos proveerlos de herramientas suficientes para identificar situaciones de riesgo, situaciones de peligro, el que en efecto sepan a dónde acudir o qué hacer o cómo interpretar ciertos hechos, ¿no? Obviamente, el Comité de los Derechos del Niño establece como criterios para que nosotros vayamos identificando, por ejemplo, en este ejercicio de la participación y decíamos de la adaptación de la información, la forma en cómo las niñas y los niños también van procesando y haciendo su propio aprendizaje en cuanto a lo que les informamos, les acompañamos o aprenden de manera directa. De ahí entonces que identifique el tipo de pensamiento. O sea, la forma en cómo piensan, cómo va desarrollándose su aprendizaje, debe de surgir primero desde un contexto concreto, egocéntrico e intuitivo. ¿Esto qué significa? Cuando hablamos de pensamiento concreto, obviamente hablamos que las niñas y los niños precisamente pueden aprender de aquellos que perciben de manera directa, lo que ven, lo que escuchan, lo que degustan, lo que palpan. De ahí su necesidad de probar, su necesidad de tocar, su necesidad de ver qué pasa si hago esto, etcétera. El aprendizaje es directo por medio de sus sentidos. De ahí entonces que los pensamientos abstractos, o sea, esta cuestión que nosotros de manera hipotética podemos desarrollar, por ejemplo, esta actividad que es totalmente hipotética, ¿no? Es imposible para las niñas y para los niños, ¿no? Además, su tiempo de concentración regularmente son 20 minutos, ¿no? Entonces, su capacidad de poder atender o aprender algo a partir de aquello que hace, entonces el tiempo también es perentorio, ¿no? Otra cuestión, decíamos, es el pensamiento egocéntrico, que entonces todo lo que está a su alrededor lo va a relacionar con él o con ella. Entonces, si una persona llega a su casa enojada o enojado, la niña o el niño va a creer que es su culpa o va a creer que le va a pegar o que le va a hacer algo, ¿no? Entonces, todo lo que sucede en su contexto, bueno o malo, lo va a relacionar con él o con ella. Asimismo, un pensamiento intuitivo va a tratar de completar la información a partir de lo que percibe, respecto al lenguaje corporal que nosotros tenemos, respecto a la entonación que utilizamos cuando le explicamos o le queremos colocar un límite o le estamos aplicando una consecuencia, ¿no? Entonces, de ahí que la cuestión intuitiva sea muy representativa. Tal vez le digamos, ay, es que esto no es, no, no hagas esto, ¿no? Pero la forma en cómo lo decimos, la niña o el niño lo va a interpretar como algo gracioso, ¿no? De ahí entonces que la parte intuitiva también sea un elemento importante en el acompañamiento del desarrollo de las niñas y de los niños. Obviamente el propio comité reconoce que la adolescencia ya es otra etapa de desarrollo y que ya las personas adolescentes tienen una forma de conducirse muy similar a las personas adultas y que su pensamiento abstracto pues obviamente ya está mucho más desarrollado. Pero aún así, la forma como debemos de diseñar la información y la forma como en efecto tenemos que explicarle, hay que basarla siempre en pensamiento concreto, ¿sí? Entonces, no hay que asumir que aunque sean personas adolescentes ya pueden hacerlo todo como una persona adulta, al contrario, ¿no? Entonces, todavía hay que reconocer que ellas y ellos, en efecto, todavía dependen de nosotros y todavía dependen de nuestra explicación, de nuestro acompañamiento, etcétera. Como decíamos, la niña o el niño entonces es capaz de tener un pensamiento propio. De ahí entonces que es necesario fortalecer ese pensamiento propio, auxiliarle a tener un pensamiento propio, validar, respaldar ese pensamiento propio. Entonces, aun cuando pueda decir algo erróneo o algo incompleto, pues obviamente hay que completar o fortalecer esa opinión. Si hay algo que lo dijo de manera inapropiada o de manera no aceptable, pues hay que visibilizarle ese tipo de situación, porque a veces va a repetir lo que escucha, ¿no? Entonces, obviamente ahí es necesario
corregir ese tipo de situaciones o brindarle más información o completar o auxiliar, decíamos, a que lo pueda crear ya de manera mucho más lógica, ¿no? A lo mejor lo dice todo muy revuelto y entonces hay que ayudarle también a que pueda como hacerlo de forma mucho más congruente o de manera más lógica. Obviamente, cuando hablamos de que las niñas y los niños van teniendo un pensamiento propio, no quiere decir que a los 5 años ya nos van a dar una cátedra de tal o cual cosa, ¿no? Obviamente puede haber niños con un coeficiente intelectual muy alto, pero eso pueden ser casos aislados, ¿no? Sin embargo, hay que identificar que aun cuando no tengan un pensamiento exhaustivo de todo lo que ocurre o cómo ocurre o las consecuencias de lo que ocurre, pues entonces hay que identificar o fortalecer en aquello que en efecto ya está participando, en aquello que en efecto ya puede dilucidar, en aquello donde en efecto ya va construyendo un posicionamiento, ya va tomando una postura, ya va identificando ciertas situaciones, etcétera, ¿no? Obviamente hay que reconocer que esto está en desarrollo y que por lo tanto este pensamiento va a madurar, este pensamiento se va a transformar. Obviamente implica, decíamos, que hay que evitar que cuando dice algo que no es aceptable o cuando dice algo que tal vez no resulte congruente, pues hay que evitar la burla o la humillación, ¿no? De ahí entonces que el otro principio sea la no discriminación. Cuando hablamos de la no discriminación, enfoquémosla a la niñez y a la adolescencia, ¿no? O sea, el hecho de considerar que ellas y ellos son menores a nosotros, o sea, en esta cuestión de que son inferiores, de que no tienen nuestras mismas habilidades, de que por eso nos tienen que obedecer, de que por eso no saben nada, de que por eso son muy seguros, son seguros. Estas son situaciones discriminadoras. La discriminación, como decíamos, es un delito, ¿no? Obviamente, hace un momento decíamos que las niñas y los niños no tienen nuestras mismas habilidades o destrezas. Esto es obviamente reconocer que es una etapa de desarrollo diferente. No significa que por eso estén bajo nuestra subordinación o que por eso sean menores a nosotros en cuanto a capacidad como persona, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de la discriminación, es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basa en la edad, por ejemplo, o la identidad de género u otro tipo de circunstancia, y que tenga como objeto o resultado el anular o menoscabar alguno de los derechos que ya tienen reconocidos. Por eso es de que la discriminación es cuando son este tipo de actitudes odiosas, hostiles o prejuiciosas sobre la niñez y la adolescencia, que son unos promiscuos, que son unos tontos, que son unos vagos, que son unos flojos, que son unos ninis, etcétera. Todo eso son actitudes odiosas u hostiles. Y obviamente esa situación de tratar de endilgarles, por decirlo así, esa etiqueta o de reducir su personalidad a eso, es siempre colocarles en una situación de subordinación o de dominación. O sea, nosotros sí sabemos, nosotros entendemos las cosas, ustedes no. Entonces es colocarles en una situación de subordinación. Y obviamente este comportamiento o esta idea de que no sabes o necesitas que te corrijan, etcétera, es reducir o el objetivo de este comportamiento es reducir o imposibilitar el reconocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? O sea, su derecho a recibir protección, a recibir auxilio por parte de las autoridades, de la familia, el evitar que en efecto las niñas y los niños puedan ser víctimas de violencia o de discriminación, etcétera. Obviamente, cuando hablamos de discriminación, es necesario hablar un poquito de igualdad, ¿no? Porque finalmente son dos derechos, solo que vistos de ambas caras, ¿no? La igualdad sustantiva, obviamente, cuestiona el adultocentrismo. O sea, obviamente, posiciona que las niñas y los niños son un elemento igualmente indispensable y es un actor constante en la sociedad, en la familia, en la comunidad educativa, etcétera. De ahí entonces que las personas adultas, en efecto, somos una parte, pero también las niñas y los niños. De ahí entonces que las personas adultas no somos finalmente quienes sabemos qué, ni quienes tenemos la razón siempre, ni quienes podemos entender todas las consecuencias de, ni que aquello que decimos es absolutamente cierto, sino al contrario, hay que cuestionar ese tipo de situaciones. Hay que ayudar a que las niñas y los niños vayan teniendo un pensamiento propio y obviamente eso significa, deseamos, el reconocer otras realidades, el reconocer otra forma de hacer las cosas, otra forma de aprender o entender, otra forma de relacionarse. Asimismo, exige que la crianza sea desde la prevención, o sea, reconocer que nosotros proveemos esos elementos donde la niña o el niño está aprendiendo cómo relacionarse y cómo reaccionar ante el mundo.
De ahí entonces que la crianza depende de nosotros, de las personas adultas. Y si la crianza es positiva o no aceptable, es resultado del comportamiento que tenemos las personas adultas, no de lo que hacen las niñas y los niños. Las niñas y los niños solo hacen aquello que en efecto nosotros posibilitamos o gestionamos. Y obviamente visibiliza los estereotipos de género. La igualdad sustantiva lo que busca es que eduquemos en una situación de igualdad a las niñas y a los niños, que evitemos este posicionamiento donde las niñas solo puedan hacer ciertas cosas y los niños otras, o de solo validar ciertos comportamientos en los niños y denostar ciertos comportamientos en las niñas. Al contrario, es precisamente el visibilizar y el reconocer los aportes que hacemos mujeres y los hombres y que obviamente para que tengan éxito, recuerden que era un objetivo de la crianza, es precisamente visibilizar sus propios intereses y ayudar a fortalecerlos. Y el cuarto tiene que ver con el atender la violencia, ¿no? Con el atender que precisamente para que las niñas y los niños puedan tener una vida como, o sea, que puedan disfrutar su niñez y su adolescencia, que puedan sobrevivir a esta etapa, ¿no? Y que puedan tener un desarrollo integral, obviamente implica el sancionar, el inhibir y el castigar las violencias. De ahí entonces que la violencia se identifique como el uso deliberado del poder. O sea, nosotros reconocemos actualmente que la violencia no es algo que simplemente se repite o que simplemente se hace cuando yo quiera. Ah, ¿te portaste mal? ¡Zas! Ah, no hiciste eso cuando yo quise, ¡zas! Ah, no te vestiste o no te conduces como yo quiero, ¡zas! ¿No? Sino que obviamente al reconocer que este tipo de conductas lo realiza la persona quien está ejecutando este acto de violencia y lo hace a partir de su capacidad volitiva, o sea, decide conducirse así. No es algo que sea en razón del comportamiento del otro, sino que esto no tiene nada que ver, esto parte solo de la voluntad de quien agrede y elige además conducirse de esa manera cuando sabe que hay otras herramientas y hay otras formas de relacionarse y hay otras formas de intervenir. Y entonces elige esta que es de manera violenta con el objetivo de atentar contra la otra persona o de controlar a la otra persona o de hacerle saber menos, o sea, de colocarla en una situación de subordinación. Y obviamente, cuando hablamos de la vida, la supervivencia y el desarrollo, implica reconocer que en estas situaciones las niñas y los niños están en una situación de desventaja y que obviamente requieren una protección integral y no solo la protección integral, sino también la reparación integral, ¿no? Cuando se habla de las violencias o de aquellos actos que son sancionables por el Estado, pues obviamente no solo son las violencias clásicas, ¿no? Como es la violencia psicológica, física, sexual, sino también, por ejemplo, el descuido y la negligencia, que son acciones que atentan directamente con la vida, la supervivencia y el desarrollo de las niñas y de los niños. Otras que tienen que ver, por ejemplo, con el abandono familiar o parental, la prostitución infantil, la corrupción de las niñas y de los niños, la trata, la explotación, la adopción ilegal y obviamente la sustracción o lo que hoy se conoce como la desaparición, ¿no? Mm, ¿Cómo estos principios se aplican a la crianza positiva? Como decíamos, la crianza positiva sí o sí debe de aplicarse desde esta perspectiva de los principios. De ahí entonces que era necesario que habláramos cuáles son los principios. El primer paso para la crianza positiva es hacer un ejercicio de reconocimiento. Ahora bien, la crianza es durante todo el ciclo vital de las niñas y de los niños. No es que se active en un momento o que se desactive en otro. La crianza debe de ser a partir desde que nace la niña o el niño y en todo este proceso evolutivo. Y no es solo cuando yo estoy con él o con ella, ¿sí? Entonces, la crianza hay que entenderlo como un proceso de acompañamiento, como algo que es parte integral del desarrollo de las niñas y de los niños. Entonces, el primer paso de reconocimiento es identificar que las niñas, niños y adolescentes se encuentran en una etapa de desarrollo. De ahí entonces que la crianza no sea un modelo único o un modelo que no pueda transformarse. Al contrario, exige que nos vayamos adaptando conforme la niña o el niño va desarrollándose, conforme la niña o el niño tiene más autonomía, conforme la niña o el niño va teniendo otros intereses, etcétera. Asimismo, necesita de las personas adultas, o sea, forzosamente las niñas y los niños, para poder entender su contexto, para poder entender cómo relacionarse, para poder controlar su conducta, etcétera, va a necesitar del acompañamiento, la información y el reforzamiento de las personas adultas. Asimismo, que son seres autónomos. Las niñas y los niños
tienen una forma de pensar por sí mismos en cuanto al cómo van asimilando los aprendizajes que les facilitamos, el cómo van jerarquizando esos pensamientos, el cómo van teniendo la posibilidad, decíamos, de autocontrolarse o de identificar sus emociones y obviamente de ejecutarlos. De ahí entonces que no son como modelos nuestros o no hacen solo lo que nosotros esperamos o le mandamos que haga, sino hay que reconocer que en efecto es un ser independiente y obviamente por sí mismo ejerce de manera autónoma sus derechos. Asimismo, necesita de una propia curva de aprendizaje. Muchas veces les queremos colocar un modelo. Es que yo hago así las cosas. Es que yo aprendí así. Es que así son las cosas. Las niñas y los niños, igual que cualquier otra persona, necesita su propia curva de aprendizaje. Necesita ir entendiendo qué, cómo, por qué, para qué y cuál es la utilidad que tiene. Y estas explicaciones son individuales. Cada persona tiene una manera de aprender. Hay unas personas que aprendemos de manera visual y nos gusta observar, ver. Hay otras personas que les gusta tocar, hay otras que les gusta escuchar o degustar, etcétera. Cada quien tiene un modelo de cómo acercarse a esos conocimientos y apropiarse de esos conocimientos de manera individual. De ahí entonces que es necesario que cuando la niña o el niño de manera constante nos está preguntando algo, quiere decir que la explicación que le estamos dando o la información que le estamos proveyendo no es la adecuada, no ha sido la suficiente. Entonces, por eso es de que sigue teniendo la misma pregunta. Por otro lado, hacer un ejercicio de reconocimiento que los sujetos obligados somos nosotros. De ahí entonces que las personas adultas que participamos de la crianza de las niñas y los niños, primero hay que analizar si en efecto hemos naturalizado la discriminación y la violencia. Si nosotros asumimos que los golpes son aceptables, si nosotros asumimos que el tratamiento humillante, denostativo, que la burla eh, es aceptable, ahí entonces hay que hacer un ejercicio de autoevaluación. Hay que darnos cuenta que esas formas de conducirnos no son adecuadas para con ningún ser humano, y mucho menos con las niñas y con los niños que todavía no tienen la capacidad de resistirse o de entender que a lo mejor esa forma de comportarse la puede negociar o la puede transformar, sino que muchas veces la recibe de manera directa como un todo, como algo que les explica. Cuando le decimos eres un tonto, no te quiero, lárgate de aquí, para ellas y para ellos eso es una realidad. Eso es algo con lo que no pueden resistirse, contra lo que no pueden negociar. Tal vez una persona adulta reaccione de manera diferente, pero una niña o un niño no. Asimismo, el reconocer que quienes tenemos la capacidad de transformar esta forma de cómo guiamos, cómo explicamos, cómo acompañamos a las niñas y a los niños es nuestra, no es de las niñas y de los niños. De ahí entonces que decíamos que cuando la niña o el niño tiene un mal comportamiento o que en efecto la forma en cómo queremos transformar cierta conducta no está dando resultados, entonces habla de nuestras propias faltas de habilidades. O sea, nosotros no hemos entendido cómo hacer este trabajo. La crianza, por lo tanto, implica de nuestras habilidades, de nuestras destrezas, de buscar informarnos, de buscar transformar estas formas de cómo queremos expresar este afecto y esta preocupación que tenemos respecto de las niñas y de los niños para convertirlos en seres mejores que nosotros. De ahí entonces que reconozcamos que la crianza es un proceso, no es algo, decíamos, que se dé de manera única o de manera definitiva. Si ustedes tienen más de una hija o un hijo, se van a dar cuenta que la forma de criar a uno y la forma de criar a otro, obviamente es diferente porque las personas somos diferentes y la forma de entender la participación, la forma de la empatía y todo también se da en contextos diferentes. ¿Cómo es que podemos construir este proceso? Bueno, como decíamos hace un momento, las niñas y los niños tienen autonomía progresiva. Y como decíamos, sobre todo allá a partir de la segunda infancia, esta autonomía es mucho más visible, ¿no? O sea, las niñas y los niños ya pueden hacer cosas por sí mismos, pueden alimentarse, pueden asearse, pueden participar en tareas del hogar, en tareas de la comunidad, en propias actividades suyas que tienen que ver con su propio desarrollo, etcétera, sus propios intereses. Y obviamente en esta autonomía progresiva es necesario ya iniciar con tareas y límites. Obviamente decíamos, en la primera infancia hay que asumir que en efecto es nuestra corresponsabilidad. En la segunda infancia entonces ya es necesario que las niñas y los niños en efecto ya tengan tareas o deberes asignados.
haciendo a un lado las tareas y los deberes que tienen que ver con su propio desarrollo o intereses, ¿no? Obviamente la cuestión educativa, lo que tiene que ver con su propia formación, esto hay que asumirlo como un deber que va a tener a lo largo de todo su desarrollo escolar. Estas otras tareas o deberes tienen que ver con las otras cuestiones coparticipativas en la convivencia familiar o comunitaria, ¿no? Y obviamente estas tareas y estos límites que hay que aclararle, cuánto tiempo va a ver televisión, cuánto tiempo va a jugar, a qué hora se va a dormir, a qué hora se tiene que lavar los dientes, cuál es el momento de comer, cuál es el momento de descansar, etcétera. En efecto, esto nosotros lo tenemos que establecer. Asimismo, ¿qué va a hacer la niña o el niño? ¿Va a lavar los platos? ¿Va a barrer? ¿Va a hacer su habitación? ¿Va a limpiar tal o cual cosa? Etcétera. Obviamente, en estos ejercicios de irle asignando estos procesos de colaboración, obviamente es integrarle a lo que se hace en la familia o en la comunidad, es hacerle saber que eso que hace es parte de la sumatoria de los esfuerzos que hacemos todos para estar bien, para tener un hogar limpio, para tener mejor convivencia y que su participación es necesaria y es importante y que por lo tanto, como a ella o él tiene determinada tarea, es importante que la realice porque cuando no lo realiza, afecta a la familia, afecta a la, al aseo del hogar, etcétera. O sea, que hay una consecuencia. De ahí entonces que cuando hablamos de esta explicación de la asignación de las tareas y los límites, o sea, en qué momento tiene que hacer o en qué momento ya no puede hacer, etcétera, pues obviamente hay que partir desde el yo mensaje. El yo mensaje es una estrategia de cultura de paz que ustedes también la conocen, ¿no? Esta tiene que ver con precisamente utilizar un lenguaje donde me coloque a mí como responsable de aquello que yo estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo, ¿no? Es, por ejemplo, ¿no? Para nuestro hogar o para mí es muy importante que tú hagas esto, que tú limpies, porque precisamente es importante que nuestro hogar esté siempre aseado, ¿no? O para mí, para mí sería muy valioso o yo apreciaría mucho que lavaras tal o cual cosa, porque si tú lo usaste es necesario que lo dejes limpio, ¿no? Entonces el yo mensaje es colocarme en la cuestión del mensaje, ¿no? ¿Por qué yo te lo estoy pidiendo a ti? ¿Y por qué me resulta importante? O sea, o al contrario, podemos decir, en una cuestión de consecuencia, decir, pues me pone muy triste que no hayas hecho esto porque yo esperaba que lo realizaras para poder comer a tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, el yo mensaje siempre es posicionarnos, o sea, ubicar qué está ocurriendo conmigo, ¿sí? En cuanto a aquello que yo le estoy tratando de decir a la persona, en cuanto a qué hizo o lo que no hizo, ¿no? Esto es, el yo mensaje es en contrario al tu mensaje, ¿sí? El tu mensaje es de tú no haces esto, tú no entiendes, tú no haces, tú no quieres, etcétera. El yo mensaje es siempre colocarme desde mi responsabilidad del por qué yo te digo o por qué espero o por qué deseo que tú hagas tal o cual cosa, ¿sí? Asimismo, las indicaciones deben de ser claras, ¿sí? Cuando yo le estoy diciendo, esta va a ser tu tarea, o este es tu deber, o tú vas a iniciar a hacer esto, a atender tu cama o a juntar tus juguetes, ¿sí? Esta información debe ser muy clara. O sea, debo de explicarle. Por ejemplo, va a lavar la ropa, pues debo de explicarle cómo se prende la lavadora, en dónde se enchufa, cuáles son los ciclos de lavado, etcétera. Y asimismo, debemos de representar. Las niñas y los niños necesitan ver. ¿Se acuerdan que hablábamos de pensamiento concreto? Entonces, hay que representar, que las niñas y los niños vean. ¿Qué es? ¿Qué es juntar los juguetes? Pues no nada más es una frase. ¿Qué es juntar los juguetes? Tal vez es colocarlos dentro de una caja. Ah, pues entonces es agarrar cada juguete y colocarlo en un lugar, ¿no? O a lo mejor unos van en un lugar y otros van en otro. Entonces, las niñas y los niños necesitan ver, necesitan acompañar. Pero justo en ese proceso donde le estamos dando esa indicación, ¿sí? Donde tú le estás diciendo, tienes que hacerlo de esta manera. Y entonces que la niña o el niño vea qué es para que la niña o el niño en efecto pueda apropiarse de eso que debe de hacer y cómo es que lo debe de hacer. Porque es muy común que les demos una indicación de lavar los platos como si supieran hacerlo o barre la casa y nosotros esperamos que lo hagan de una manera cuando a lo mejor lo hacen de otra manera, ¿no? Y cuando entonces no lo hacen de esa forma que esperamos, inmediatamente les reprendemos, ¿no? Entonces hay que acompañar. Una vez que en efecto ya explicamos, ya representamos, hay que verificar si lo entendió. Entonces, desde ahora hazlo tú.
O lo podemos hacer en conjunto las primeras veces, es decir, vamos a hacerlo en este momento los dos, ¿no? Para que tú sepas y ya luego solo hay que vigilar si en efecto entendió el proceso, ¿sí? Si en efecto ha entendido cómo hay que hacer esa tarea. Ahora bien, las rutinas son importantes. Para las niñas y para los niños es muy importante el que en efecto tengan una seguridad respecto de qué se hace en qué momento. Obviamente para las personas adultas a veces las rutinas son agobiantes, pero para las niñas y los niños les prevé seguridad. Ellas y ellos saben qué hacer. Cuando ya tienen una tarea que se repite en determinado horario, las niñas y los niños por sí solos ya la realizan, ya se anticipan, porque saben que a esa hora la tienen que hacer. De ahí entonces que es necesario que conservemos estos horarios, que no los estemos cambiando, de pues, ay, hoy no tengo ganas de hacer esto, entonces ya no hagamos nada. Hoy en lugar de atender tal o cual cosa, pues mejor vamos a hacer esta otra. Y entonces hay mucha confusión de entonces, ¿cuándo hay que hacer las cosas y cuándo no? ¿Cuándo es importante y cuándo no? Cuando hay cuestiones que en efecto hay que darles prioridad o a cuáles no. Porque si eso se está cambiando conforme a mi propio deseo o a mi propia necesidad o a mi propia capacidad de aportar, por ejemplo, a veces en las tareas se necesita que nosotros estemos como al pendiente, ¿no? Y si yo no tengo ganas de hacer la tarea, ya por eso el niño o la niña no la va a hacer tampoco, ¿no? Hasta que yo quiera. Entonces es importante conservar los horarios, tener rutinas con las niñas y con los niños. Asimismo, cuando hablamos de esta cuestión de repetir, recordemos que las tareas también exigen una repetición. Por eso es de que las niñas y los niños en sus primeros aprendizajes repiten todo. Por ejemplo, piensen cuando están aprendiendo a escribir, la cuestión de hacer las mismas figuras, las mismas figuras, las mismas figuras, ¿no? O la cuestión de amarrarse las agujetas. La repetición es la que facilita la interiorización de estas habilidades. De ahí entonces que cuando les asignemos una tarea sea una tarea a la vez, una tarea a la vez. Entonces, una vez que la domina, una vez que ya la controla, entonces ya podemos cambiarla por otra y entonces que haga otra tarea. Asimismo, ya una vez que la domina, ya una vez que sabe cómo, podemos irla pasando a otra. Entonces, no hay que delegarle muchas a la vez. Es necesario que la niña o niño vaya precisamente aprendiendo y dominando una. Conforme va creciendo, en efecto, ya podrá realizar más. Pero entonces hay que entender que además estas tareas son parte del enriquecimiento de los deberes que tienen que hacerse como grupo, no como algo que viene a suplir lo que a mí me toca, ¿sí? Entonces, a mí me tocan ciertas cosas y esas son mis tareas. De ahí entonces que nosotros no deleguemos esas tareas en las niñas y en los niños. Asimismo, estas reglas de qué puede hacer, en qué momento lo debe de hacer, qué cuestiones son aceptables y qué no, deben de ser las mismas, independientemente si cambia el cuidador. Si cambia el cuidador, debe de entender la niña o el niño que las reglas de ir a la escuela, lavarse los dientes, dormir a tales horas, ver televisión solo tales horas, deben de ser las mismas. De ahí entonces que como personas adultas debemos de ser congruentes en cómo establecer esta rutina con las niñas y con los niños, para que esto no sea un caos y para que esto precisamente no se preste a la confusión en el desarrollo de las niñas y de los niños. Otra cuestión es la empatía, el también reconocer que todas las personas adultas fuimos niñas y niños en un momento y que por lo tanto, pues a veces no reaccionábamos con esa actitud que nosotros exigimos de las niñas y de los niños de, oh, sí, vamos a lavar los platos, ¿no? Sino que muchas veces de, oh, maldición, me toca lavar los platos. Pero hay que posicionarnos o reconocer que también en nuestra infancia muchas veces nos costaba hacer ciertas cosas y que muchas veces pues tratábamos hasta como de retrasar el momento o no lo hacíamos de forma tan eficiente como muchas veces esperaba que lo hiciéramos, ¿no? Entonces hay que también ser empáticas y empáticos con este proceso, ¿no? Y que obviamente no es que lo hagan con toda la mayor expertise ni justo en el momento que yo le estoy exigiendo, sino que entonces si es una tarea que relativamente puede hacer en un horario, pues entonces que lo haga durante ese horario. No quiere decir que lo haga justo en ese momento que yo quiero y que yo le estoy observando, ¿no? Si en efecto es una tarea que puede hacerse en una buena jornada, pues entonces hay que ser empáticos con ese tipo de situaciones, ¿no? Otra cuestión es la horizontalidad. Como decíamos, madres y padres tenemos obligación, o las personas que cuidamos de las niñas y de los niños, tenemos obligaciones para con ellas y para con ellos de educarles, de criarles, de orientarles, de explicar, etcétera, ¿no? Pero en las cuestiones de la convivencia hay que también partir desde una horizontalidad, que las niñas y los niños
sientan que pueden acercarse con nosotros, sientan que pueden hablar de aquello que les interesa, de aquello que les preocupa, de aquello que quieren saber de manera más amplia, etcétera. De ahí entonces que la escucha parta desde esta horizontalidad, desde que nosotros nos adaptemos. A lo mejor lo que nos dice para nosotros puede resonar hasta ridículo, pero ella o él apenas está tratando de entender ciertas cuestiones y las está tratando de entender desde su pensamiento. Entonces hay que centrarnos en lo importante. ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Qué es lo que quiere saber? ¿Cuál es su necesidad? ¿Sí? Y obviamente implica también, al contrario, cuando nosotros queremos que haga algo, ¿no? Entonces, en estas necesidades, queremos, por ejemplo, que desayune algo antes de ir a la escuela, que se abrigue cuando sale en la tarde. Entonces, si queremos que desayune algo, pues a lo mejor ese algo puede ser un sándwich, puede ser un pan, algo. Entonces, si la niña o el niño elige, pues el pan o el yogur, pues entonces que a nosotros no nos angustie de que no fue el huevo que yo que pues no, a lo mejor no, pero sí está comiendo algo. O queremos que se abrigue, entonces que no nos importe si se pone la chamarra o el suéter o aquella sudadera que a nosotros no nos agrada. Pues entonces que eso no nos preocupe. Si lo importante es que se abrigue, si lo importante es que se alimente, entonces en efecto, que la niña o el niño pueda participar de eso, ¿no? Que seamos asertivos con eso que le estamos comunicando, ¿no? Muchas veces, como decíamos, en esas necesidades de decirle qué haga, o cuando nos pregunta, cuando se quiere acercar con nosotros, cuando nos quiere decir algo, cuando nos quiere compartir algo, cuando necesita que le expandamos cierta información, hay que partir de la asertividad, ¿no? Entonces, información completa, información adaptable, información científica. Hay que evitar colocarles en una situación de terror. Muchas veces las personas parece que se divierten malinformando a las niñas y a los niños de no, mira, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, te van a robar, te van a... Y les infunden mucho miedo o les infunden mala información de las cosas, ¿no? Entonces, hay que ser asertivos. Hay que ser asertivas y asertivos, decíamos, a la edad, como decíamos, en esta cuestión del cuidado de su cuerpo. Pues a lo mejor decíamos, las niñas y los niños pequeños apenas van aprendiendo, por ejemplo, que es una niña que se distingue de un niño desde un punto de vista biológico. Hay que empezar por ahí. Entonces no es necesario que dijéramos hablar de cuestiones reproductivas cuando a lo mejor todavía no nos van a entender. Entonces, esto tiene que ver conforme la etapa de desarrollo. Asimismo, la alternatividad, facilitar las decisiones. Entonces, tal vez no haga las cosas como yo las hago, no. Facilitar que entonces, si ella o él va a lavar los platos, a barrer, a limpiar, a hacer algo, pues que lo haga a su manera. O sea, finalmente hay que facilitar que las niñas y los niños vayan apropiándose del cómo realizar sus propias cosas. Asimismo, en esta realización de sus propias cosas, obviamente facilitar las decisiones, ¿no? Por ejemplo, como decíamos, la cuestión de la comida, ¿no? Que por ejemplo puede haber sopa y puede haber caldo, ¿no? Entonces decir, ¿quieres sopa o caldo? Entonces, que en efecto en esta toma de decisiones siempre facilitar o posibilitar o hacer visible que la decisión es importante y que la niña o el niño está participando de esta, ¿no? O por ejemplo, le vamos a cambiar de ropa, ¿quieres esta ropa azul o esta verde, ¿no? Entonces, en estas cuestiones de las tomas de decisiones, que las niñas y los niños vayan identificando, vayan sabiendo que, lo que desean, que su participación, que su escucha es importante. Otra cuestión es la corresponsabilidad. El que nosotros, la forma en cómo educamos y vamos acompañando la crianza de las niñas y de los niños, parte desde un ejercicio congruente. El cómo nosotros nos comportamos. No es lo que les decimos. Les podemos decir, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero si nos ven que nosotros lo hacemos, entonces estamos cayendo en la incongruencia. De ahí entonces que nuestra conducta, la forma en cómo hablamos, la forma en cómo enfrentamos los conflictos, la forma en cómo tratamos a las personas en una situación de negociación o de resolución de conflictos, tiene que ser acorde a aquello que queremos colocar en un proceso educativo a las niñas y a los niños. Sí. Perdón, ¿alguien me estaba hablando? Otra cuestión es obviamente el reforzar, ¿no? El estimular, el pulir las tareas. Por ejemplo, cuando está haciendo algo bien, hay que hacérselo saber. Decirle, no, genial, esta tarea la estás haciendo, la estás realizando muy bien, o te hace falta mejorar aquí o allá, ¿no?
o hasta aquí lo hiciste bien y aquí ya te falló esto. Entonces, esta parte sí hay que irla como acompañando para que en efecto la niña o el niño vaya identificando. Cuando algo no lo está haciendo bien, que sepa exactamente en qué parte no lo está haciendo bien, porque a veces no quiere decir que todo está mal, sino que a lo mejor en alguna parte es donde ya empezó a fallar, ¿no? Entonces, que nosotros poderle ir orientando, ¿no? En efecto, aquí vas bien, esta parte ya no la realizaste bien, la puedes hacer así, ya está, ¿no? También el poder cambiar el plan, ¿no? El ser flexibles. Por ejemplo, muchas veces hay que identificar, a lo mejor pudo haber tenido un día muy agotador, ¿no? Entonces, a lo mejor ese día, en efecto, pues es un día de asueto, por decirlo así, ¿no? O sea, es un día donde no le vamos a exigir ciertas cosas, ¿no? Puede que haya un día donde todo el mundo esté en fiesta. Entonces, ¿cómo le vamos a exigir que haga tal o cual cosa, ¿no? O sea, no tú vete a barrer, sino al contrario, o sea, aun cuando en efecto establezcamos rutinas, también es necesario ser flexibles cuando hay este tipo de situaciones en el hogar. Obviamente también decíamos atender las diferencias. Obviamente cuando hablamos de las diferencias es reconocer, por ejemplo, no es lo mismo la tarea o el tipo de tarea que le vamos a delegar a una niña o un niño pequeño de segunda infancia que a una persona adolescente, ¿no? Entonces hay que reconocer las diferencias, el tipo de tareas y, y la corresponsabilidad de esa tarea va a ir cambiando conforme la niña o el niño va creciendo y conforme la niña o el niño va teniendo mayores habilidades de poder enfrentar o entender su participación en estas actividades. Obviamente, en la cuestión de las congruencias, y está ya para terminar, porque ya vi que ya se me acabó el tiempo, pues es primero la cuestión de la congruencia. Nosotros, las personas adultas, somos las que educamos, somos las que creamos. De ahí entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Y hacia dónde queremos ir? ¿Con qué interés lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo realmente como un interés real? Que en efecto es algo con la cual yo me comprometo, que no es algo solo por un rato, sino que en efecto digo, lo quiero hacer y además con tiempo de calidad, realmente tengo un interés de transformar, en efecto, esta cuestión de representar o decir que quiero a mis hijas o a mis hijos o que siento afecto por mis estudiantes, que esto sea real, que no sea solo una palabra, ¿no? La cuestión del poder, ¿no? Reconocer que esta cuestión del cómo nos relacionamos o cómo le hacemos saber a las niñas y a los niños nuestro afecto, eso también se tiene que decir y se tiene que materializar. Y eso sobre todo es con los actos y con la forma en cómo les hablamos en momentos críticos, o sea, en esos momentos donde tal vez nos desesperen o tal vez estén haciendo cosas que en efecto consideramos inaceptables, ese es el momento donde el afecto debe de hacer más presencia. ¿Cómo podemos corregir algo? Desde el afecto. ¿Cómo en efecto cuando está haciendo algo irritable, en efecto asumir que tengo que tener autocontrol, tengo que dominarme esa emoción que tal vez está generando en mí para en efecto en el momento que yo le hable pueda entenderme y pueda saber qué le quiero decir, pero desde una cuestión empática, no desde una cuestión de enojo, desde una emoción que en efecto está imposibilitando o negando ese afecto que yo tengo hacia esta persona. Y otra cuestión, el abandono, ¿no? El no atenderles, el dejar que hagan lo que quieran, el desinteresarme por sus necesidades, por la satisfacción de sus necesidades afectivas, etcétera. Esto es abandono, ¿no? Entonces, el hecho de cuando actualmente vemos a muchas niñas y a niños que se comportan de manera terrible con sus pares, que no entienden su contexto social, obviamente aquí estamos hablando de un abandono parental. Estamos visibilizando que las personas adultas que deben de atenderles, de proveerles, de acompañarles, en efecto, están desinteresadas en dar satisfacción a sus propias obligaciones. Y obviamente eso es preocupante porque finalmente las personas hemos decidido de manera libre convertirnos en madres sin padres. De manera profesional hemos elegido esta profesión que implica la custodia temporal de las niñas y de los niños. Y obviamente esta parte vocativa, de manera implícita, lleva nuestro convencimiento de que las niñas y los niños dependen de nosotros, que necesitan de nuestro cuidado, de nuestra orientación y de nuestros afectos, ¿no? Bien, pues yo quisiera entonces aquí concluir en este momento. Me gustaría saber si tienen alguna duda, las personas, por ejemplo, que me acompañan en este momento, si tienen alguna duda, la pueden hacer pueden activar su micrófono o pueden posteriormente colocarme alguna pregunta en el chat también, o si nos estamos proyectando a distancia con otros lugares,
Y si tienen dudas y me las quieren hacer llegar en algún momento, también lo pueden hacer directamente a mi correo electrónico. Mi correo electrónico es en minúsculas, juanarodwood@gmail.com, o pueden también llamar a nuestras oficinas, que es el 33 36 15 38 92 y 93. Y pues les regreso el uso de la voz a nuestras compañeras que están organizando la actividad del día de hoy. Yo me despido, muchas gracias por todo y hasta luego. Muchísimas gracias, licenciada. Agradezco que haya compartido este conocimiento del tema que tiene, que creo que es muy importante. Y quería hacer solamente una pregunta. Hay personal de salud que nos comenta que han llegado mamás y niños que han sido violentados, ambos, y dicen que no saben cómo sobrellevar esa situación. Sí, cuando se trata de violencia dirigida hacia la madre y hacia sus hijas o sus hijos, hay que presentarse en el Centro de Justicia para la Mujer. En el Centro de Justicia para la Mujer se atiende directamente el caso de la mujer y se hace acompañamiento con sus hijas y sus hijos, se les da albergue, o sea, se les recibe en un espacio, se pueden emitir medidas de protección, por ejemplo, para evitar que la persona agresora se acerque a ellas o a ellos o haga uso de sus bienes, etcétera. Y te digo, la parte importante es que se hace un trabajo integral, o sea, con la madre y con las niñas y con los niños. Este trabajo integral, decíamos, es en la cuestión del acompañamiento, no solo en la rehabilitación psicológica, sino habilidades para el trabajo, en la búsqueda de un nuevo domicilio, etcétera. Cuando se trata de forma únicamente hacia las niñas y a los niños, o sea, cuando ustedes tal vez atienden una situación donde es visible que la niña o el niño está siendo víctima de un delito o de otro tipo de violencia, se puede reportar a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. El portal de DIF, de Sistema DIF Jalisco, también se pueden colocar reportes anónimos. Directamente en su página web hay un micrositio que habla de maltrato infantil. Ustedes pueden entrar ahí y ustedes pueden colocar su reporte también ahí de manera anónima. Obviamente de manera institucional, cuando estamos dando un servicio en cuestiones de salud y desde ahí tenemos elementos para deducir que la niña o el niño es víctima de algún delito física, violencia sexual, etcétera, hay que hacer de su conocimiento al Ministerio Público, si es que tienen uno en su institución, y si no, directamente entonces a la Procuraduría. Ok, entonces sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias. Ya cuando esté la capacitación arriba en la plataforma de CIOP, le haremos llegar el link para que pueda visualizarlo. ¿Sí? Genial. Muchísimas gracias, No, licenciada. muchas gracias a Un ti. gusto conocerla. Igualmente. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.